Señorías, comenzamos con la sesión. Siguiente punto, debate y votación de la moción dimanante de la interpelación relativa a la política general en materia de atracción de industrias a todo el territorio aragonés, presentada por la agrupación parlamentaria del Partido Aragonés. En primer lugar, señor Izquierdo, tiene la palabra. Vale. Gracias, vicepresidente. Por favor, señorías. Señora Marín. Señora Marín, por favor, mantenga el silencio. Por favor. Señor Izquierdo, por favor, puede continuar. Gracias, señor vicepresidente. Esta moción viene de una intervención, de una interpelación que tuvimos con la vicepresidenta ya hace unos meses, en la que es verdad que tenía que haber venido al pleno de julio, pero por unas cuestiones y por otras no ha podido venir hasta ahora. Hablamos de todo lo que significa para nosotros la industria del cine. Entendemos que la industria del cine tiene que salir, no porque no sea cultura, sino que tiene que dejar de considerarse cultura y tiene que considerarse industria, y para eso se debe crear un hub audiovisual y debe pasar a depender no de la televisión autonómica, sino del Departamento de Industria, de la vicepresidencia, en este caso del Gobierno, y eso es lo que hemos hecho. Había una enmienda del Partido Popular, también una enmienda del Partido Socialista. Hemos llegado a un texto transaccional que tiene la mesa, se lo hemos mandado esta mañana y tienen los portavoces de todos los grupos, que todos ustedes conocen, en el que lo que defendemos es cierto que en el primer punto hablábamos de un proyecto piloto de las ayudas al funcionamiento, y después de darle unas vueltas, hablando con la señora Gastón, es cierto que no tenía mucho sentido hablar de un proyecto piloto de unas ayudas que ya están autorizadas por el Estado, y lo que tiene que hacer es ponerse en marcha. Por lo tanto, hemos hecho una redacción distinta y creemos que es ajustada. También hemos cambiado, hablábamos en su momento del IAF, que era el lugar donde recaía ese hub audiovisual, pero también, tras las conversaciones con la vicepresidenta, se ha entendido y han entendido desde el Gobierno, que son ellos los que lo tienen que gestionar, que era mejor llevarlo a Aragón Exterior para su gestión y su promoción. Es cierto que en la legislatura pasada se hizo ya algo de promoción desde Aragón Exterior, pero la gestión seguía estando en la televisión. Esta moción lo que pretende es dar un cambio al sector audiovisual de la comunidad, convertirlo en una industria. En la intervención que hice cuando se debatió esta cuestión, hablamos del impacto económico que se genera, no solo, yo hablé de la provincia de Teruel, es de donde vengo, no solo en la provincia de Teruel, sino en Aragón, por el rodaje de las películas. Cualquier película que se rueda en cualquier parte de Aragón deja cifras millonarias, económicamente hablando, de ingresos directos en el territorio, que además, no es que lo diga yo, lo dicen los empresarios, es una industria que paga por adelantado. Es algo que no es lo habitual, pero que es así. Se están rodando series hoy en todo Aragón que llegan a un lugar y pagan 300, 400, 500, 600.000 euros, incluso 1 millón, por adelantado a las industrias, a las gasolineras, a los restaurantes, a los hospedajes. Eso significa economía, y la economía se tiene que gestionar desde industria. Es cierto que el sector cada vez es más competitivo en España, y el resto de comunidades autónomas también están haciendo lo mismo que nosotros. Están tratando de promocionar sus territorios como platós naturales para la grabación, para el rodaje de cualquier tipo de serie o película. Están otras comunidades como Navarra poniendo incentivos fiscales encima de la mesa que generan y gestionan, por ejemplo, que la empresa que graba en Navarra se desgrava hasta el 25% de los impuestos que genera el coste de su película. En otras zonas, como en Murcia, la Comunidad de Murcia financia hasta el 15% de la inversión real que facturan las empresas que generan las películas, las series, que generan en el territorio. Si una empresa gasta 3 millones de euros en Murcia, hasta 30.000 euros le devuelve la comunidad en forma de subvención. Estas cosas son de las que hay que hablar, y para esto se tiene que hacer desde el Departamento, como digo, de Industria, desde el Departamento de Economía, y tiene que ser un trabajo en equipo, buscar fuera de nuestro país a las empresas que vengan a grabar, porque aquí cuando competimos, el otro día lo decía algún productor y es cierto, ¿qué diferencia hay entre el desierto de los Monegros
y el desierto que hay en Navarra, en la zona de la parte baja? Pues ninguna. Si la ves desde allí, ninguna. ¿Qué diferencia tiene que haber? El trato, la responsabilidad que tiene la Aragón Film Commission, la capacidad de generarles todo lo que ellos necesitan, alojamiento, recursos, todo eso lo tenemos que hacer nosotros y lo tenemos que hacer desde Aragón. Y se tiene que tratar de una forma específica porque en este momento, quizá, si hacemos las cosas bien, en 2 o 3 años puede convertirse en una fuente de ingresos fundamental para el turismo desestacionalizado, esto que hablamos muchas veces. En zonas como el Matarraña, en el último año se han grabado series entre semana y en las zonas en las épocas de poca afluencia de turismo. ¿Eso qué significa? Que los hoteles llenan cuando estarían vacíos. Es economía, es riqueza y me alegro mucho, y lo he dicho abiertamente, que lleguemos a un acuerdo. Creo que vamos a tener el voto a favor de todo el mundo y si alguno no lo vota a favor, pues será que no lo comparte y lo lamentaré mucho, pero estoy seguro de que acertamos con esto y quiero agradecer estos últimos segundos a la vicepresidenta la capacidad que ha tenido de entenderlo, de verlo y sobre todo de impulsarlo, y creo que, como les digo a todos, acertamos hoy con esta decisión. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Ahora es el turno de los enmendantes. En primer lugar, la señora Gastón, por el Grupo Socialista, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como decía el señor Izquierdo y citó con cifras en su intervención en la interpelación del pasado 14 de junio, no es cuestión de discutir, puesto que consideraría que es indiscutible el impacto que la industria audiovisual está produciendo en el territorio, arropado por dichas cifras citadas por él mismo. Es indiscutible la importancia creciente de este sector y el potencial de oportunidades que planea a futuro. Pero creo que también es indiscutible que todo esto que tenemos ahora es producto del trabajo de todas las entidades que configuran el sector audiovisual y también del trabajo que se llevó a cabo durante el anterior Gobierno. Creemos que es indiferente desde el departamento desde el cual se lleve esto en aras a la unidad y a la transaccional. Apoyamos el que el señor Izquierdo quiera que esté en el departamento de Presidencia. Creemos que lo que realmente funciona es la transversalidad indiscutible, independientemente del departamento en el que se ubique. Me gustaría recordar una serie de herramientas a disposición no solamente del sector, sino de este Gobierno, que vienen arrastradas del trabajo de la anterior legislatura y que me temo que no se han puesto en marcha todavía. Ese impulso es el que necesita el sector y creo que es el que está pidiendo el señor Izquierdo con su iniciativa. Se puso en marcha la Mesa del Audiovisual de Aragón, con las entidades vinculadas al sector, marcaron una hoja de ruta en su trabajo conjunto con el Gobierno y un plan de trabajo conjunto para dinamizar el sector y para mejorar necesariamente la competitividad respecto a otros territorios en este ámbito. Constaba de 4 ejes fundamentales: la formación, la creación de contenidos audiovisuales diferenciadores, el fomento y la consolidación del sector y una apuesta por la I+D. Se desarrolló un plan para la especialización en formación de cara a impulsar la profesionalización del sector. Se llevó a cabo un trabajo, y lo ha citado, de promoción desde Aragón Exterior. Se llevaron a cabo dentro de la industria cultural ayudas y líneas de financiación para el sector y además contó con una partida del FITE cifrada en 600.000 euros destinadas precisamente al desarrollo del sector audiovisual. ¿Vemos correcto que sea un sector estratégico? Éramos más ambiciosos, pedíamos que lo fuera el conjunto de la industria cultural donde está ubicado, pero en aras a esa unidad aceptamos el hub y aceptamos que sea sector estratégico el audiovisual. Pero sí que pretendemos que se retomen todas estas herramientas y este trabajo citado antes de poner en marcha lo que esperamos y confiamos que no sea algo simbólico el declararlo sector estratégico, sino que venga arropado de un plan estratégico, que venga arropado de una acción que retome. Y finalizo recordando que, sobre todo, en el último punto de la transaccional aceptamos la unidad, pero no esperamos que se considere la línea del FITE, sino que esperamos que de verdad se retome alguna herramienta tan provechosa que quisieran tener en otros territorios para poder generar ese impacto en riqueza y en empleo. Gracias, señora Gastón. Señora Navarro, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra.
Muchísimas gracias, presidente. Bueno, yo seré breve en mi intervención. Creo que en política las obviedades y las políticas de sentido común que apoyen a sectores tan importantes como es la industria audiovisual en esta comunidad autónoma es algo que entiendo que todos los diputados de esta Cámara estamos de acuerdo. Decía la señora Gastón y estoy de acuerdo. Nosotros no somos un gobierno de hacer política de tierra quemada y, por tanto, todas las iniciativas que se hicieron en el anterior Gobierno para apoyar la industria audiovisual en esta comunidad autónoma creemos que son buenas. También las hicimos el Partido Popular cuando gobernamos. Hay líneas desde la televisión autonómica. Queremos promocionar Aragón. Creemos que cualquier rodaje, cualquier producción que se haga en esta comunidad autónoma pone en el mapa a Aragón, deja mucho dinero en esta comunidad autónoma y, por tanto, nosotros lo único que le hemos enmendado al par en esta moción es por aquello de la autoorganización de la vicepresidenta primera y única del Gobierno de Aragón, es que en lugar que dependa del IAF, dependa de Aragón Exterior, hacer una unidad propia y, por tanto, como yo entiendo la política en política de voluntades y en política de progreso, por supuesto que vamos a apoyar, como ya lo hemos hecho, como lo hicimos desde el Ayuntamiento de Zaragoza, haciendo una ordenanza específica para el rodaje en la ciudad de Zaragoza. Desde luego, la voluntad es absoluta con la industria audiovisual y, por tanto, entiendo que esta transacción que va a salir por unanimidad es un apoyo de esta Cámara a esta industria y, como digo, las políticas de progreso, de sentido común, de apoyar a la economía, de apoyar al cine, una industria que está en ascenso. Desde luego el Partido Popular va a estar en ello, así que me alegro que saquemos esta iniciativa por unanimidad con aportación de todos los grupos y pensando sobre todo en lo mejor para esta comunidad autónoma y para todos sus habitantes. Muchas gracias. Gracias, señora Navarro. Para la defensa de la enmienda número 3, Grupo Parlamentario Vox en Aragón, tiene la palabra el señor Vidal. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Desde que está Sánchez al mando del Gobierno central, se conceden subvenciones multimillonarias de dinero público al sector audiovisual. Más de 1.600 millones en 5 años, desde el 2021 al 2025. ¿Es esto una industria sostenible y resiliente, señor Izquierdo? Para los que manejan las ayudas, desde luego que lo puede ser, también para los que las reciben, pero para los contribuyentes no tanto. Sin embargo, lo curioso o la perversión de este tema es que en realidad este sector no necesita ayudas para ser competitivo. De hecho, cuanto menos ayudas reciben, mejor es la calidad de sus producciones y mayor su éxito comercial. A nivel regional hay que reconocer que el PAR es experto en la creación de lobbies para mantener su influencia en determinados sectores de nuestra economía. Como muestra un botón, en el año 2016, de la mano de Forestalia, el PAR entusiásticamente se subió al carro de las renovables. Bastantes miembros del partido fueron colocados en bloque en el entorno de esta empresa. Cuando estos excargos del Gobierno de Lambán solo conocían del sector eléctrico el concepto de enchufe, pero no en el término técnico. En Vox no querríamos que esta historia se vuelva a repetir en este caso. Por cierto, Forestalia es ese aglomerado de empresas instrumentales con sede en Madrid, donde están colocados sus colegas, sigue destrozando gran parte de los incomparables paisajes de Aragón mediante la instalación de aerogeneradores gigantes de más de 200 metros, lo que está restando dramáticamente atractivo a nuestra región para producciones cinematográficas, que usted dice tratar de impulsar. Aparte de las funestas anécdotas de su partido y volviendo a su moción, con la transacción acordada, el Grupo Parlamentario Vox estaría esencialmente de acuerdo en el fondo, en especial en el punto número 1. Coincidimos en que se trata de una oportunidad para solicitar, una vez más, la transferencia de fondos de desarrollo para Teruel. También en Vox estamos de acuerdo en que se debe ordenar este sector porque en Aragón han ido surgiendo en los últimos años varios entes en municipios o incluso en la CARTV
con el fin de coordinar las necesidades de esta industria. Existe la necesidad de establecer una oficina centralizada, que puede ser perfectamente dentro del Departamento de Industria del Gobierno de Aragón, por lo que en Vox consideramos que en ningún caso esta organización debe tener carácter de lobby, como hizo el Gobierno anterior de Lambar con el clúster de las renovables, si bien esta organización podría estar también incluida en el Centro de Experiencia de Tecnología, por lo que no se necesitaría una línea independiente de estos fondos. En Vox también creemos que carece sentido calificar el sector como estratégico cuando actualmente este sector no alcanza más que el 1% del Producto Interior Bruto de Aragón. Por ahora no tiene justificación. En cualquier caso, le solicitamos la votación por puntos por separado. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes. Comenzando por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe, tiene la palabra la señora Buch. Gracias, señora presidenta. Pues, señor Izquierdo, vamos a hablar de la transaccional a la que ha llegado usted con las enmiendas del Partido Popular y del Partido Socialista. Y le tengo que decir que esta transaccional nos gusta más, tal como ha quedado, porque reivindican las ayudas al funcionamiento para todos los sectores y no solo para uno. Y también nos parece bien la inclusión del FITE en la propuesta, porque encaja en este modelo, ya que se trata de posibles proyectos tractores en todo el territorio. También es cierto que sí que nos gustaría que se sumaran otro tipo de financiaciones que ayude al crecimiento y a la consolidación del sector. Apoyaremos la moción porque creemos que es interesante para seguir potenciando un sector en crecimiento y que además tiene varias organizaciones y entidades de promoción a nivel local y provincial, por lo que es conveniente generar un entramado autonómico con mayor capacidad de visibilidad. Siendo además un sector con capacidad para establecerse a lo largo del territorio y generar un desarrollo en equilibrio, con dinamismo territorial y con menos aglomeraciones que en otros sectores económicos. Debemos poner el esfuerzo en todas las administraciones públicas a todos los niveles y promocionando Aragón hacia el exterior, porque tenemos un gran potencial en materia audiovisual, porque nuestros paisajes son únicos y muy diversos, desde los páramos hasta las montañas más altas, pasando por localidades únicas y monumentales. En definitiva, un motor de crecimiento para todo el territorio que pensamos que debemos apoyar. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Turno del Grupo Parlamentario Chunta, señor Soro. Gracias, presidenta. Señor Izquierdo, vamos a votar a favor de su iniciativa. Estamos completamente de acuerdo con que hay que impulsar la industria audiovisual. Tenemos un inmenso potencial, tenemos un buen punto de partida, pero todavía podemos exprimirlo más en el conjunto del territorio. Y vamos a votar a favor de la iniciativa original, de su moción tal como la presentaron, pero pensamos que se ha mejorado con las enmiendas. Entendemos que es muy razonable traer a colación las ayudas al funcionamiento para la provincia de Teruel, pero entendemos que mucho mejor que ese proyecto piloto es que reclamemos que se implementen de una vez y sobre todo que se extiendan no solo a la industria audiovisual sino al conjunto de la actividad económica. Estamos completamente de acuerdo también con que es necesario no solo declarar sino de verdad entender y ser consecuentes con que la industria audiovisual es un sector estratégico, no para Teruel, para el conjunto de Aragón, y para desarrollarlo nos parece muy oportuno la creación de ese hub audiovisual aragonés. Nos lo tenemos que creer y tenemos que dar ese paso que sería un paso importantísimo. Y para todo esto hace falta un responsable. No valoro si tiene que ser una u otra consejería. Finalmente se plantea que sea la de Presidencia de Economía y Justicia. Nos parece bien. No valoro si tiene que ser a través del IAF o Aragón Exterior. Nos parece un acierto incorporar Aragón Exterior, pero como digo, entendemos que tiene que haber un responsable, alguien que de verdad sea quien tenga la obligación de impulsar todo esto. Y por último, nos parece muy oportuno también la inclusión vía transacción de la previsión del FITE, de que haya líneas específicas para esta materia. Así que, como le digo, votaremos a favor de la iniciativa. Gracias, señor Soro.
Señor Izquierdo, para la fijación de posiciones ya han comentado que han llegado a una transacción. Por otro lado, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón le ha pedido la votación por separado. Si la acepta. Gracias, señora presidenta. No aceptaré la votación por separado. Gracias. Votamos el texto transaccional tal como ha quedado. Lo tienen ya todos los portavoces. Comienza la votación. Sí. Finaliza la votación. 60 presentes, 61 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 55, abstenciones 6, en contra ninguno. Sale adelante la moción. Explicación de voto. Señor Izquierdo, a Partido Aragonés. Gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecer a todos los grupos, especialmente a la señora Gastón y a la señora Navarro, la capacidad que hemos tenido y que han tenido ustedes de que nos entendamos y de que saquemos adelante algo por unanimidad, que efectivamente coincido con la señora Buch, que mejora de lo que habíamos presentado nosotros al principio, mejora el texto final y, por lo tanto, les agradezco a todos esto y, sobre todo, creo que se lo van a agradecer los restaurantes, los hoteles, las gasolineras, toda la gente del territorio que ve cada día cómo se llena su establecimiento en el Matarraña, en el Sobrarbe, en cualquier comarca de Aragón, gracias a los rodajes televisivos, que, por otra parte, pues es algo que está funcionando y está funcionando bien. Señor Vidal, le voy a explicar muy brevemente lo que he sentido cuando usted hablaba y lo que siente todo el mundo cuando ustedes hablan. Las abejas no les explican a las moscas por qué comen miel y no mierda. Muchas gracias. Señor Izquierdo, en atención al decoro parlamentario, le invito también a que retire la última palabra del diario de sesiones. No la retiro, señora presidenta. Muy bien, gracias. Pero huele, ¿eh? Si no la retira, huele. Aragón Teruel existe, señora Buch. Xunta Aragonesista, señor Soro. Señor Vidal, Grupo Parlamentario Vox. Nada más, simplemente nos hemos abstenido porque no teníamos claro algunos puntos. Simplemente queremos saber por parte del Partido Popular si nos pueden explicar si esta iniciativa realmente se va a implantar o no se va a implantar o se va a quedar simplemente en el montón de peticiones que no se llegan a procesar en la bandeja del señor Lafuente. Gracias. Gracias, señor Vidal. Señora Gastón. Gracias, presidenta. Simplemente también para mostrar la satisfacción por la votación y para dejar patente, tal y como he dicho, que no queremos que esto se quede en mera retórica, sino que llevaremos seguimiento para ver y comprobar que se traslada a medidas concretas y a un plan estratégico, que es lo que precisamente entendemos que la iniciativa pedía para ese impulso y crecimiento del sector. Gracias, señora Gastón. Señora Navarro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al señor Izquierdo por darnos la oportunidad de volver a manifestar la voluntad de este Gobierno de apoyar a la industria audiovisual y, sobre todo, me gustaría hacer un llamamiento a toda esa industria que está creciente en nuestro país para decirles que en Aragón somos tierra que vamos a apoyar la producción de largometrajes, cortometrajes, porque somos una comunidad autónoma que yo creo que somos dignas de que se rueden todavía cuantas más películas para que sepamos el territorio que tenemos, que sepamos la comunidad autónoma que somos. Y al señor Vidal le quiero decir algo. Señor Vidal, nosotros cuando nos comprometemos, y en este caso la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, si hemos hecho una transacción precisamente para crear una unidad específica en Aragón Exterior, es porque le aseguro que lo vamos a cumplir. Pero se lo puede preguntar usted a esa industria audiovisual de esta comunidad autónoma y concretamente a las de la ciudad de Zaragoza, porque creo que fuimos de las pocas grandes ciudades de España, con su apoyo, por cierto, que creamos una única ordenanza para el rodaje de películas en esta ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, señora Navarro. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Debate y votación de la proposición no de ley 36524
sobre la necesidad de declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil las áreas y términos municipales afectados el pasado 30 de junio por las tormentas que provocaron daños en cosechas e infraestructuras agroganaderas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Lastoy por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Es esta una iniciativa, una proposición no de ley, que lo que pretende es paliar los daños causados por fenómenos naturales adversos en el contexto de las normas que tanto en Aragón tenemos una flamante ley de protección civil y prevención de emergencias, como en España existen para no solo prevenir, no solamente poner medios para que no se produzcan catástrofes, sino también para paliar aquellos daños que se producen. Como dice el texto de la proposición no de ley, el día 30 de junio hubo una tormenta que afectó fundamentalmente a 3 términos municipales, al término municipal de Fallón, a La Almolda y a Mequinenza, produciendo daños tanto en explotaciones agrarias como en infraestructuras. La pretensión en aquel momento por parte del Grupo Parlamentario Socialista, en un momento en que, como ustedes saben, no estábamos en periodo de sesiones, fue poder tratar en este periodo de sesiones esta proposición no de ley para compensar a aquellas personas, a aquellas instituciones también que habían sufrido daños a causa de esas tormentas. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no voy a entrar en disquisiciones acerca de cambio climático ni de catástrofes naturales, pero durante el final del verano, durante los primeros días de septiembre, fundamentalmente, Aragón ha sido barrido de norte a sur por tormentas muy fuertes que han provocado daños en las 3 provincias, en comarcas de las 3 provincias, y además daños que no tienen que ver solamente con explotaciones agrícolas, sino que están afectando a infraestructuras muy importantes. Sabemos, por ejemplo, que tenemos problemas de transporte, sabemos que tenemos problemas incluso de transportes transfronterizos y, por tanto, es justo que las administraciones públicas, en el ejercicio de sus atribuciones y de sus funciones, acudan en socorro del resto de las instituciones, fundamentalmente municipios, y de los propios particulares. Hay instituciones que ya han puesto en marcha medidas. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Zaragoza ha anunciado ayudas para arreglar los caminos y las infraestructuras agrarias que puedan haber quedado dañadas en su provincia, pero creemos que tanto la Administración autonómica como la Administración General del Estado tienen que poner en marcha sus propias medidas. La iniciativa inicial, la original, proponía 3 puntos. Un primer punto en el que se hablaba de aplicar la Ley de Protección Civil Estatal y declarar zona especialmente, lo que antes se denominaba zona catastrófica, todos los 3 municipios que en principio habían sufrido la tormenta. Tenía un segundo punto que lo que decía es que el Gobierno de Aragón pusiera en marcha las ayudas necesarias, y un tercer punto muy específico para el mundo agrario, para las explotaciones agrícolas y ganaderas, que era hablar con Agroseguros para que pusieran en marcha unos peritajes rápidos y también una aceleración del pago de los seguros que fuera necesario. Bueno, después de las tormentas de los primeros días de septiembre, lo que hemos hecho ha sido ampliar, digamos, el perímetro territorial. Nos hemos autoenmendado, hemos metido una enmienda para hablar no solamente de esos 3 municipios, sino de las 3 provincias y de todos los municipios que han sido afectados. Y el Partido Popular, voy a hablar ya de las enmiendas y, por tanto, de la transacción que estamos planteando, ha planteado también enmiendas que nos parecen razonables en algunos casos, en otros no, pero que hemos intentado integrar en nuestra iniciativa. En ese sentido, lo que presentamos a la Cámara es una transacción entre nuestra iniciativa original, nuestra propia autoenmienda y las enmiendas que el Partido Popular ha introducido. Y lo que queda es una iniciativa con 4 puntos que creemos que es perfectamente asumible por toda la Cámara y que esperamos que salga por unanimidad. Un primer punto en el que seguimos hablando de la actuación del mecanismo de zonas especialmente afectadas por riesgos meteorológicos. Eso le corresponde a la Administración General del Estado. Es un mecanismo que regula la ley estatal de protección civil y que
corresponde a un acuerdo del Consejo de Ministros. En segundo lugar, instamos a las dos administraciones, repito, hay administraciones locales y administraciones provinciales que han puesto en marcha medidas, pero instamos al Gobierno de Aragón e instamos al Gobierno de la Nación, justamente por esa declaración que tiene que hacer el Consejo de Ministros, a que tomen medidas, a que ayuden, a que pongan en marcha todas las medidas necesarias para restablecer tanto los bienes de los particulares como las infraestructuras públicas y privadas afectadas. Repito que hay infraestructuras muy importantes. En tercer lugar, y eso entra dentro de lo que es la Ley Aragonesa de Protección Civil, asumimos una enmienda del Partido Popular, del Grupo Popular, en la que se dice, termino, presidenta, que el Gobierno de Aragón, junto con otras instituciones, las diputaciones provinciales, la Confederación Hidrográfica del Ebro, etcétera, hará un recuento de los daños, una evaluación de los daños, que además hay que presentar al Gobierno si queremos la declaración del Consejo de Ministros. Y hay un último punto que se mantiene, que es el punto de hacer gestiones ante agroseguros. Entendemos que es una proposición no de ley absolutamente necesaria, entendemos que ha tenido estos fenómenos meteorológicos una afección muy grave en materia de infraestructuras, pero sí para muchos particulares que han sufrido daños en sus bienes y, por tanto, esperamos que no solamente el Partido Popular, con el que hemos transaccionado sus enmiendas, sino el resto de los grupos pues puedan apoyar esta iniciativa y que, por tanto, los aragoneses vean que el Pleno de las Cortes, por unanimidad, ampara sus intereses. Muchas gracias, presidenta. Gracias, señora Astuey. Para la defensa de las enmiendas presentadas número 2, 3, 4, 5 y 6 por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero por tiempo de 3 minutos. Muy buenas tardes, señorías. Muchas gracias, señora presidenta. Como bien ha dicho el señor Alastuey, hemos presentado una serie de enmiendas que complementaban un poco la propuesta inicial, pues puesto que desde el pasado 30 de junio, en las últimas semanas, Aragón ha sido escenario de eventos climáticos que han dejado una profunda huella en nuestro territorio. Este verano las tormentas han golpeado con fuerza, dañando producciones, infraestructuras agrarias, destrozando servicios e infraestructuras municipales, y provocando inundaciones, cortes de carreteras y numerosas afecciones en la red viaria y ferroviaria. No vamos a entrar en los casos, pero les podríamos nombrar, pues se han visto arrastradas varias carreteras en la provincia de Huesca, como son en Bierge, en la Sierra de Guara, o la 138 en Bielsa, cortando el paso a Francia, los desprendimientos que se han producido en Benasque, que también han obligado al corte o al cierre de la carretera, así como cuantiosos daños en muchos municipios, más de 40 en la provincia de Teruel y más de 20 en la provincia de Zaragoza, además de los graves perjuicios que supone el cierre del Somport para la economía aragonesa. La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, lo conocido como zona catastrófica, no es únicamente un procedimiento administrativo. Yo creo que es un acto creemos que es un acto de justicia y un acto de responsabilidad que tenemos que acometer. Por tanto, consideramos fundamental la aplicación de todas las medidas establecidas en el artículo 24 de la Ley 17/2015 del 19 de julio, que sean todas aquellas que sean pertinentes para mitigar los daños ocasionados por todas estas tormentas y que además estas medidas se implementen de manera inmediata. También, aquí ha hecho referencia el señor Alastuey, proponemos que el Gobierno de Aragón, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Ebro, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos afectados, elabore ese informe que es preciso para poder solicitar esa declaración de zona catastrófica, para que todos nos podamos entender. Y algunos incluso podrían llegar a pensar que por qué hablamos también de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y aquí me detengo brevemente. Nosotros creemos que esa figura de Confederación Hidrográfica del Ebro es clave, porque las tormentas son fenómenos naturales inevitables y cuando son extremos, en cierto modo, son eventos que se encuentran en buena parte fuera del control humano. Pero la gestión de los cauces y la gestión de los cauces de los ríos, de los cauces de los barrancos, eso sí que es una responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Ebro, una responsabilidad que puede marcar la diferencia en la prevención, que hablaba usted, señora Alastuey, de catástrofes, y así
y así mitigar el impacto de esos desastres naturales. Conservación, limpieza, yo creo que es fundamental para evitar esa acumulación de maleza que al final provoca una presa que provoca los desastres que se han producido en muchas de las carreteras de la provincia, o en algunas de las carreteras, perdón, de la provincia de Huesca. He hecho referencia a la Diputación de Zaragoza. Me obligo también a decir la Diputación de Huesca está colaborando y la Diputación de Teruel también ha participado en el arreglo de caminos y en hacer todo aquello que sea menester. Por cierto, hay una cuestión que me parece que hay que reseñar. Hablábamos también de agroseguro. Esta vez, y espero que siga siendo así, han sido rápidos y diligentes a la hora de realizar las peritaciones y en Mequinenza, la zona de Fallón, Onaspe, prácticamente han cobrado todas las indemnizaciones que les correspondían. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Turno de intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señora Alastuey, efectivamente la transacción, yo creo que, como hablábamos en la moción anterior, es cierto que cuando ustedes presentaron la proposición habían pasado unas cosas, luego, por lo menos en la provincia de Teruel, que es lo que más conozco, el presidente de la Diputación puede dar buena cuenta, ha habido unos episodios que han convertido sobre todo algunas zonas del Jiloca pues en una zona que va a tener que necesitar mucha ayuda y mucha inversión. Yo creo que las tres diputaciones, por lo que he visto, van a colaborar, el Gobierno de Aragón también. He oído y he leído que se va a pedir la declaración de zona catastrófica y yo creo que estas cuestiones, lo importante no es que las cerremos en un episodio concreto, sino en lo que ha pasado, como bien pone aquí, durante el verano, porque las tormentas no tienen una fecha determinada y este año ha sido en septiembre y a lo mejor el año que viene es en mayo, pero cuando viene no solo viene en una zona, desde el Pirineo, de las afecciones que ha habido en las carreteras de subida y las que cruzan a Francia, hasta la parte más baja de Teruel, en la zona del Jiloca, se ha visto afectado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer entre todos es tratar de colaborar y, sobre todo, que ningún ayuntamiento, ninguna empresa, ningún particular se vea solo ante una catástrofe que no se puede controlar y seguramente no se puede prever. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz, su turno. Con brevedad, señorías, simplemente para agradecer la actualización de la propuesta. Cuando la leíamos, evidentemente, a 30 de junio habían pasado unas cosas, pero después de esa fecha, a finales de agosto y sobre todo en septiembre, pues evidentemente el conjunto del territorio aragonés ha sufrido grandes episodios, situaciones de nuevo que nos demuestran y que nos recuerdan que esto es cada vez más recurrente, señorías, y en ese sentido también tendremos que empezar a plantearnos a medio y largo plazo, bueno, más bien a corto plazo, debates estructurales sobre cómo afrontamos esta cuestión, más allá de lo que hemos aprobado en la reciente Ley de Emergencias y Protección Civil. Por lo tanto, como en otras ocasiones, Izquierda Unida se sumará a esta exigencia, a esta necesidad que existe por parte de municipios con escasa capacidad para acometer los daños que han sufrido y también para esos particulares que han visto dañadas sus medios de vida, esas ayudas necesarias. Pero, como digo, es necesario y se impone un debate sobre todas estas herramientas. No lo voy a abrir ahora, en alguna ocasión ya hemos tenido oportunidad de debatir sobre la naturaleza del seguro agrario, de la necesidad de hacerlo una herramienta que realmente priorice un modelo concreto o una exigencia también de participación, si luego va a estar para todo el mundo, de aquellos que más pueden aportar para que aquello salga como tiene que salir, pero, como digo, no vamos a estar en ese debate hoy, estamos en el acuerdo y en ese sentido votaremos favorablemente la iniciativa con las propuestas a las que han llegado sus señorías. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe, señor Moreno, su turno. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Señora Alastuey, llueve sobre mojado otra vez. Lo que nos presentaron el 4 de julio pues se ha incrementado en 10 veces, como han dicho mis antecesores. Creo que es necesario, primero, que no nos acostumbremos a este tipo de desastres y, segundo,
comenzar a enfocar esta cuestión de una manera distinta. No es un suceso casual, estamos recibiendo episodios meteorológicos extraordinarios, danas, año tras año, nos estamos acostumbrando a ello. Es un desastre natural recurrente y cada vez son capaces de generar más destrucción. Lo han dicho, el paso de Somport ahora mismo peligra y con ello numerosas infraestructuras. Primero, creo que es necesario tratar este problema como un agravamiento del desastre natural y es imprescindible hacer frente a estos daños cuantiosos y diversos. Ustedes presentaron la proposición pensando en temas agrícolas. Podemos hacer extensivo infraestructuras del ciclo del agua en gran número de municipios, colectores, depuradoras, espacios públicos, caminos, carreteras, daños en edificios. Bueno, podríamos un largo etcétera. Apoyaremos la proposición no de ley y creo que es importante que nos sentemos y que impliquemos. Hemos presentado una proposición no de ley a primeros de septiembre para que hagamos un esfuerzo todos los estamentos, el Ministerio de Transición Ecológica, la Consejería de Medio Ambiente, el portavoz del Partido Popular ha citado la Confederación Hidrográfica del Ebro y yo también citaría la del Júcar, que también nos afecta. Así que aprobamos la proposición no de ley y es importante, como he dicho, retomar y darle otro enfoque. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín, su turno. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Debatimos de una iniciativa que lo que viene a pedir es el apoyo de las diferentes instituciones ante los efectos que producen algunos fenómenos climatológicos como el que se ha dado en las tormentas. Esta iniciativa, que se presentó a principios de julio, hablaba de los daños que se produjeron en la zona de Mequinenza, Zafallón y Almolda, pero como ya ha salido en este debate, estos fenómenos climatológicos han hecho daño durante este verano en diferentes zonas de Aragón, lo último la semana pasada, donde vimos como en algunas zonas cayeron 140 litros, lo que ha provocado desprendimientos, daños en carreteras muy importantes. Estas tormentas producen daños en caminos, en explotaciones agroganaderas, en infraestructuras eléctricas y es un problema ante el que hay que actuar. Como decía, y nos parece muy bien que hayan adaptado la iniciativa a lo que ha sucedido este verano, creemos muy conveniente esta transacción ya que se han visto afectadas diferentes comarcas aragonesas, desde el sur, como la comarca de Jiloca, la comarca de Calatayud y, como decía la semana pasada, tanto la comarca de Sobrarbe como la de Ribagorza, que nos va a afectar de una forma muy importante porque nos va a condicionar, entre otras cosas, el transporte transfronterizo al otro lado, lo cual va a suponer pérdidas muy importantes en muchas empresas que día a día llevan material al otro lado de la frontera. Ante estas situaciones, las instituciones tienen que estar a la altura. Hay que apoyar a los ayuntamientos, hay que apoyar al territorio, a las empresas también, a los ganaderos, a los agricultores que sufren esos daños tan importantes en sus explotaciones. Por eso íbamos a votar a favor, por supuesto, de la iniciativa inicial, pero, como ya decía, creemos muy conveniente esta transacción que lo amplía, que llega o que va a permitir que pueda llegar a todo el territorio, por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón, su turno. Gracias, señora presidenta. Pues, señorías, el Grupo Parlamentario Vox en Aragón apoyaremos también la iniciativa en los términos en los que ha quedado expresada la transacción, que evidentemente completa tanto con la autoenmienda del Partido Socialista como con la del Partido Popular pues el texto inicial. Es una forma necesaria, es un compromiso necesario de las administraciones para atender estas necesidades que han surgido tras los episodios meteorológicos de este verano. Pero, señora Lastwey,
no podemos estar de acuerdo, desde luego, en el Grupo Parlamentario Vox en la afirmación de que estos fenómenos son consecuencia del cambio climático. Mira, aquí ya todos tenemos unos años, tenemos ya unos años, unos más que otros, ¿verdad? Pero tormentas y granizadas ha habido siempre. Ha habido siempre. Decía el señor Moreno, hablaba de las danas. Antes no había danas, claro que no. Antes se llamaban temporales. Ahora se les llama danas, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que en la actualidad, con los escasos márgenes de rentabilidad que tiene el campo aragonés, pues estos fenómenos tienen un efecto demoledor. Y efectivamente, a veces, pues las administraciones tienen que estar ahí para apoyar. Mire, señorías, más que invocar a la religión climática para ocultar el abandono del campo por parte de aquellos que están dispuestos a acabar con la agricultura y la ganadería en España, defensores de la Agenda 2030, quizás sería más oportuno, por el bien de los agricultores y ganaderos, que las administraciones se centrasen en aquello que está en su mano, no en aquello que pretenden y que es imposible, como controlar la naturaleza o controlar el clima. Quizás nos iría mejor a todos si centráramos los esfuerzos en mejorar las coberturas de los seguros, en acondicionar los cauces y riberas de los ríos para mejorar su capacidad de evacuación, en garantizar el abastecimiento de agua a personas, animales y a los campos mediante obras de regulación que tan denostadas están por parte de la izquierda, y tramitar con diligencia las ayudas concedidas. Exactamente todo aquello que no se encuentra habitualmente en sus agendas de gobierno. Votaremos afirmativamente. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Todos tenemos entonces delante de todos los grupos parlamentarios la transacción en 4 puntos, como ha dicho señora Lastwey, tenemos claro que vamos a votar en un solo, sin votación por separado, en un solo bloque. Comienza la votación. Finaliza la votación. 60 presentes, 61 emitidos con el voto telemático, 61 votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Explicación de voto. Partido Aragonés, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Moreno. Chunta. Perdón, ¿Teruel existe? ¿Señor Moreno? No. Señor Palacín. Señor Morón. Señora Lastwey. Sí, para agradecer a todos los grupos la votación favorable, para agradecer especialmente al Partido Popular el trabajo que hemos hecho de ponernos de acuerdo para alcanzar un texto que ha logrado la unanimidad. Y, señor Morón, es que no me resisto. Es que es un chiste que me contaban de niño y que siempre me hacía mucha gracia. Ahora que aprendo a decir película, se dice film. A ver, las cosas no cambian por los nombres, señor Morón. Los fenómenos, y yo estoy de acuerdo con algunos intervinientes, hay que estudiarlos en profundidad y tomárselos en serio. Esto no son cambios de nombres, estos son cambios de situación en el planeta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Lastwey. Señor Romero. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Simplemente por agradecer al señor Lastwey su voluntad y la posibilidad que nos ha brindado para poder llegar a acuerdos y transaccionar. Creo que hemos mejorado sustancialmente la proposición inicial. Y reseñar una cuestión. Me parece que es muy importante que esta proposición no de ley haya sido aprobada por unanimidad por una cuestión fundamental. Ha habido muchos daños. Y ha habido muchos daños en explotaciones agrarias, en explotaciones ganaderas, que en buena parte, algunas estarán aseguradas, otras no, pero en buena parte se pueden resarcir. Pero los mayores perjudicados de estas afecciones climatológicas o de esta climatología adversa que hemos sufrido durante este verano han sido las instituciones. Ha sido el propio Gobierno de Aragón, han sido las diputaciones provinciales, han sido los ayuntamientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final aprobar esto
redunda en beneficio de todos los aragoneses. Y creo que por eso era muy importante que esta proposición no de ley que ustedes plantearan saliera aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Gracias, señor Romero. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 9, debate y votación de la proposición no de ley 388-24 sobre las ayudas a la agricultura y la ganadería ecológicas, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Iglesias por tiempo de 5 minutos. Muchas gracias, presidenta. Señorías, desde este grupo, desde el Grupo Socialista, llevamos meses denunciando que en estos momentos hay casi medio millar de agricultores ecológicos en Aragón que se han quedado fuera de sus ayudas agroambientales. Y esto, señorías, no es baladí, porque esas ayudas agroambientales suponen el 35% de las ayudas de la PAC que tienen estos agricultores en ecológica. Y este problema, que viene ya desde hace más de un año, se podía haber solucionado ya para el año 2023, pero desde luego el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón durante todo este año no ha funcionado absolutamente nada y hemos tenido un año perdido. Y desde luego ahora esperamos que ese cambio de Gobierno pues sirva para poder solventar todas estas cosas que estaban atascadas en el Gobierno de Aragón. Estos 500 agricultores ecológicos tienen una situación que es probable que si no se hace nada no solo pierdan esa ayuda de la PAC del año 2023, sino que no puedan optar a la ayuda de la PAC del agroambiental del compromiso número 6 en ecológica hasta que termine el periodo en el año 2027. Por tanto, es algo que hay que ponerse manos a la obra y que requiere un compromiso y un trabajo serio del Departamento de Agricultura para que se pueda solucionar. Y es curioso que precisamente los compromisos agroambientales de la PAC, que son unos compromisos que son voluntarios para los agricultores y los ganaderos, en esos compromisos sean precisamente los de la agricultura ecológica, es decir, los que más se comprometen con el medio ambiente, los que más se comprometen con el futuro de sus explotaciones, los que más se comprometen con no degradar las tierras, con no degradar los ecosistemas, los que buscan un complemento a la agricultura convencional, que precisamente sean ellos los que hayan sido más perjudicados. Y esto no había pasado nunca, porque en alguna otra ocasión, cuando habían aumentado mucho las solicitudes de agricultura ecológica, esto se había solventado en su momento. Y nosotros tenemos que ser conscientes que es cierto que en su día, cuando se hizo el plan estratégico de la PAC de su momento y cuando salió esta orden, sí, ya sé que me lo van a decir, con el Gobierno anterior, no se había previsto un crecimiento tan grande, no se había previsto un boom de la agricultura ecológica como el que ha habido en este periodo. Pero es que estas son las cosas que hay que solucionar. Estas son las cosas que un Gobierno tiene que solventar y hace más de un año que sabe esto. Estos agricultores ecológicos pusieron sus solicitudes únicas de la PAC en junio del año 23 y en junio del año 24 se enteran, porque no lo cobran, de que no lo iban a cobrar. Y ahora que estamos en septiembre del año 24, les están empezando a llegar ahora las cartas de denegación de esas ayudas. Desde junio del 23 hasta septiembre del 24 no les ha llegado la comunicación oficial. Pero yo creo que nosotros tenemos que intentar, y desde luego con el cambio de consejería yo creo que es un buen momento, tenemos que intentar impulsar al Gobierno de Aragón para que esto se cambie. Porque esto es una apuesta de futuro, esto es una apuesta por la sostenibilidad, pero también por la rentabilidad de las explotaciones, que puede ser una opción muy interesante en zonas desfavorecidas, en la que la agricultura ecológica puede dar un valor añadido importante a la agricultura, porque en los últimos 9 años en la Unión Europea se ha doblado el mercado de los productos agroecológicos, se ha doblado, que eso se dice pronto, y en Aragón tenemos mucho recorrido por hacer.
Hoy en día el 90% de los consumidores dice que quiere consumir más productos ecológicos. En la Unión Europea hay un 10% de superficie en agricultura ecológica hoy mismo. ¿Saben cuánto hay en Aragón en estos momentos? Solo hay un 3%. Y el objetivo de la Unión Europea para el año 2030, que lo tenemos aquí al lado, es del 25%. Por lo tanto, yo creo que es verdad que vamos lentos, que tenemos muchísimo margen de crecimiento y que no ayuda en nada si precisamente ese sector, que es el que la Unión Europea y los compromisos que tiene nuestro país, España, con la Unión Europea, no lo ayudamos para que podamos cumplir esos Por tanto, hace unos meses, yo creo que, si no recuerdo mal, en el mes de junio, este mismo tema lo trajimos a una proposición de ley en comisión, que fue rechazada por los grupos mayoritarios, y ahora, desde luego, esperamos que este cambio de gobierno sea favorable y de verdad podamos ayudar a esos agricultores en ecológica, que les podamos solventar el problema de ahora hasta el final del periodo de la PAC, pero que también pueda salir alguna línea que compense lo que han perdido en el año 2023. Concluya, señor Iglesias. Sí, concluyo. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el señor Jiménez. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, señores diputados. Un placer saludarles de nuevo. Les deseo una fácil y productiva vuelta a la actividad parlamentaria. Debatimos hoy una propuesta del Grupo Socialista sobre agricultura y ganadería ecológica. Y aprovecho este momento para que desde aquí vaya esa felicitación a todos los agricultores. Como todos ustedes saben, hace 3 días, el pasado lunes, muchos padres celebraban el inicio del curso escolar. Pero también el sector primario celebrábamos el Día Mundial de la Agricultura. Un día para poner de manifiesto que, una vez más, son necesarios nuestros agricultores y ganaderos. Entrando en materia de la PNL, señor Iglesias, vaya por delante que el Grupo Popular y, por supuesto, este portavoz que les habla comparte con usted muchos de los aspectos que usted ha señalado en su intervención. La agricultura y la ganadería ecológica debe ser apoyada. Y no tengo duda que este Gobierno lo hará, pero si me permite, y ha comentado varias veces, sin desprestigiar a los productores de tipo convencional, ya que todos son necesarios. Pero, señor Iglesias, usted en su exposición ha pasado de forma suave sobre los motivos concretos de esta problemática. La política agraria actual viene determinada por la PPAC propuesta en el año 2022. Y ratificada en la primavera del 2023 por el consejero Olona y por el acuerdo con el ministro Planas. Así que, teniendo claro esto, son ustedes los responsables de que muchos agricultores y ganaderos que solicitaron esta ayuda agroambiental no la cobraran, ya que ustedes marcaron la partida económica a repartir y, sobre todo, marcaron ustedes las formas de reparto. Les resumo rápidamente. El antiguo consejero, el señor Samper, y su equipo, que desde aquí le mando un caluroso saludo, y al actual consejero, el señor Rincón, y su equipo, se ven obligados a hacer una cesta con los mimbres que ustedes les dejaron. Y como usted sabe y no ha dicho, eso es muy difícil. Podíamos debatir largo rato sobre los motivos por los que ustedes no apoyaron este tipo de agricultura, y alguna más que tendremos tiempo en este periodo para poder hacerlo. Pero por falta de tiempo, me queda poco, les hemos planteado una enmienda al punto número 2, porque tenemos claro una cosa, que el Gobierno de Aragón solo no puede hacer los cambios necesarios en la PPAC. Debe ser con acuerdo del Gobierno de España. Esperemos que para eso estén con nosotros. Simplemente eso, esa enmienda pensamos que mejora la suya y esperemos que sea aprobada por todos y sobre todo por ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Turno ahora de intervención para los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el Grupo Parlamentario, Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, su turno.
Gracias, señora presidenta. Señor Iglesias, ya adelanto que le vamos a apoyar, le voy a apoyar la proposición. Es cierto que no se podía prever y era muy difícil prever el aumento al cambiar los ecoregímenes hacia la agricultura ecológica. También es cierto que en bienestar animal sobra justo más o menos el dinero que falta en la agricultura ecológica. Eso no lo digo yo y supongo que ustedes también lo conocen, lo dicen los propios datos. Es cierto también que es imposible, como decía el señor Jiménez, que es imposible resolver el problema para este año, porque eso es una planificación del año anterior. A nosotros en el Partido Aragonés lo que nos preocupa es qué va a pasar el año que viene. Ya sabemos que hay un año que va a ser difícil resolver, todo se puede resolver si hay voluntad, pero ¿qué va a pasar el año que viene? Porque yo sí que tengo conocimiento, por lo menos he escuchado de la boca de algún director general, que era posible que ese compromiso, en vez de ser 23-27, fuera 24-28 y solo perdiesen un año y cobrasen uno más al final. No sé si eso es posible o no es posible, pero yo creo que es la línea en la que habría que trabajar. Habría que intentar entre todos ser capaces de conseguir que los agricultores, primero, si es posible, no pierdan este año, que es 1.600.000 y pico mil euros, y en el caso de que lo pierdan, que lo recuperen al final y por lo menos ganen el año 28, y eso sí que es posible y se podría reprogramar. Yo creo que esa es una cuestión que deberíamos hablar entre todos. Hay que apoyarlo, hay que aprobarlo si estamos hablando de un mundo más verde, de un mundo más limpio, salvo los terraplanistas. Creemos en esto todo el resto, por lo tanto hay que apoyar. Gracias, señor Izquierdo. Por la agrupación parlamentaria Izquierda Unida, señor Sanz, su turno. Bueno, pues yo creo que hay que comenzar diciendo que es una buena noticia que el señor Samper ya no sea consejero de Agricultura, sobre todo para la agricultura social y familiar de esta tierra. Miren, el señor Samper no se ha caracterizado por tratar bien a la agricultura ecológica. No hay nada más que ver lo que pasó con el Comité de Agricultura Ecológica Aragonesa, democráticamente elegido. Pero en cualquier caso, señor Jiménez, y reconociendo que aquí de fondo evidentemente hay una orden mal planteada, con malos criterios de reparto, diría yo, lo que está claro es que hay un problema tremendo, porque buena parte de esas explotaciones necesitan esas ayudas agroambientales para su viabilidad y sobre todo para poder desarrollar, como bien decía el proponente, esa actividad que hacen tan interesante para determinados territorios y en cualquier caso tan interesante para la sociedad. Ese enorme problema hay que resolverlo y a mí lo que me preocupa, a Izquierda Unida lo que nos preocupa es que no se resuelva de forma rápida, porque es verdad que corren en peligro todas las anualidades del periodo 23-27 y lo peor de todo esto, señorías, es que esto se sabía. En junio del 2023 ya conocían solicitantes, superficies totales, medidas a las que se acogían, los titulares, los sectores. No pasó nada. En noviembre se otorga el primer anticipo de la PAC. En enero se otorga el primer pago parcial. Se quedan fuera el 35% de las solicitudes, pero no se les comunica. Y claro, ellos se esperaban, como ha pasado en otras ocasiones, que la cuestión era por una falta presupuestaria. Porque cuando llega el pago definitivo, el último pago, pues se dan cuenta de que no va a llegar. Por lo tanto, esto es muy grave. Esto es muy grave. Ahora es cuando se están enterando. Ahora. Aquí hay que actuar y hay que actuar ya, señor Jiménez, y por lo tanto Izquierda Unida apoyará esta iniciativa y lo que pide y solicita al Gobierno y al nuevo consejero es un mejor trato para un sector estratégico y de futuro como es el de la agricultura ecológica en Aragón. Gracias, señor Sanz. Por el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel existe, señora Buch, su turno. Gracias, señora presidenta. Debatimos hoy una iniciativa importante que va en la línea de que este grupo desde Aragón-Teruel existe, ya registramos y que esperamos debatir próximamente en la Comisión de Agricultura, así como una interpelación que tuvimos ya con el anterior consejero, con el consejero Samper. Y es que este Gobierno, hasta el momento, ha olvidado las ayudas a la agricultura ecológica. Estamos hablando de un modelo de agricultura esencial para el futuro que nos depara el cambio climático y que es ejemplo de innovación agroalimentaria junto con una apuesta por la sostenibilidad del sector. Y es que no se ha planificado correctamente las necesidades del sector, dejando a muchos agricultores y ganaderos sin estas ayudas que tanto requieren por competir en inferioridad de condiciones a grandes explotaciones industriales sin sus criterios de sostenibilidad. Por ello, el Comité
Comité Aragonés de Agricultura Ecológica y al menos 2 sindicatos agrarios, UAGA y UPA, señalan que la Consejería de Agricultura no ha tenido en cuenta el crecimiento en superficie de este tipo de cultivos y solicitan una resolución para que todo el mundo pueda cobrar estas ayudas. No se ha tenido en cuenta el crecimiento que se ha producido en los últimos años en superficie cultivada ecológica, que deben disponer de las ayudas. El presupuesto no está bien dimensionado, se necesita más dinero. El Departamento de Agricultura debería de haber informado, gestionado la situación y ampliado la dotación presupuestaria, ya que conocía esta falta de dotación presupuestaria desde junio de 2023. Al igual que se le hemos dicho siempre con las ayudas directas a la sequía o enfermedades, es urgente que se actúe rápidamente y el Gobierno de Aragón esté de verdad detrás del sector primario aragonés y que pase de las palabras a los hechos. Hoy es el primer pleno para esta nueva consejería y esperamos no tener que insistir demasiado en esta cuestión. Los agricultores han estado recibiendo sistemáticamente las denegaciones al cobro de estas ayudas. Ya nos acaba de decir que este año es imposible resolverlo. ¿Qué pasará al año que viene? Tenemos en cuenta que es un periodo que se abre por 5 años. Importante dar solución para que no se queden fuera de ese periodo. Esta es la única manera en que tendrá esta consejería de demostrar que hay un verdadero cambio en el rumbo de las políticas que se han llevado en este último año. Muchas gracias. Gracias, señora Buch. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín, su turno. Gracias. Buenas tardes, señorías. La agricultura y la ganadería ecológica son una oportunidad para el territorio, ya que cada vez se demandan más este tipo de productos. Aragón puede ser una potencia y para eso es necesario el compromiso del Gobierno de Aragón para apoyar a los agricultores y ganaderos que han dado el paso para transformar sus explotaciones. La consolidación de la agricultura ecológica en Aragón es una realidad desde hace años. Los datos así lo marcan. Vemos como en los últimos años, en 10 años, se ha pasado de 59.000 hectáreas a 100.000 hectáreas. Se ha doblado. El salto cualitativo se registró en el año 2021, en el que la superficie ecológica creció un 47%. Pese a eso, el 35% de los solicitantes de la ayuda agroambiental se han quedado fuera de percibir la ayuda, un número muy importante de profesionales que necesitan una respuesta a esta situación. Por eso es necesario que el Gobierno de Aragón dé una respuesta y tenga previsión, además, para estos próximos años, y es necesario que en este momento se solvente el problema que se ha generado. La tendencia y la evolución de los datos ya estaba sobre la mesa de la Administración, no ha sido algo imprevisto, así que el Departamento de Agricultura no se puede escudar en el aumento de las solicitudes para dejar un importante número de agricultores y agricultoras fuera de estas ayudas. El cobro de la ayuda agroambiental es fundamental para la viabilidad económica de las explotaciones en régimen de ecológico, ya que sirven para cubrir todos los gastos extra, principalmente los trámites de la certificación y también para compensar la merma productiva, porque en ecológico hay un menor rendimiento que en convencional. Se trata de un gran incentivo para poder acogerse a las prácticas ecológicas y, por lo tanto, las administraciones tienen que estar allí y, si además quieren cumplir con la normativa europea, tendrán que seguir apostando por esta agroambiental, dotándola de un mayor presupuesto. De lo contrario, se perderán operadores y se perderá superficie acogida. Por estas razones votaremos a favor de la iniciativa. Es necesario incrementar el crédito necesario para que las solicitudes denegadas por falta de crédito puedan recibir esta compensación para el año 2023, pero también para el año 2024. Es necesario ese compromiso para la agricultura y ganadería ecológica, que, como decía al principio de mi intervención, son una oportunidad para el sector agroganadero, son una oportunidad para el territorio, para generar empleo, para generar desarrollo, ya que existe cada vez una mayor demanda de este tipo de productos y por eso el Gobierno de Aragón tiene que demostrar si apuesta por este tipo de agricultura y ganadería o no. Hasta ahora, este último año, hemos visto que no ha sido así y con iniciativas como esta, apoyando que haya mayor presupuesto y que haya un trato adecuado a este tipo de agricultura y ganadería, veremos si realmente apuesta por ella. Votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias.
Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Morón, su turno. Gracias, señora presidenta. Bueno, señorías, la verdad es que resulta ridículo que algunas de sus señorías acusen al ausente señor Samper de las deficiencias del plan estratégico de la PAC, un plan que él evidentemente criticó desde el primer día y que ha tenido también que sufrir como todos los demás y como todos los agricultores y ganaderos aragoneses españoles. Aprovecho también, como ha hecho el portavoz del Partido Popular, para mandarles de aquí un cariñoso saludo. Mire, lo cierto es que la situación del sector agroganadero en Aragón es, como en el resto de España y de Europa, muy preocupante. De mantenerse las actuales políticas europeas basadas en la Agenda 2030 y el Pacto Verde, lo cual parece garantizado por el acuerdo en Europa de Partido Popular, Socialistas y Verdes, la viabilidad de las explotaciones agroganaderas y, por lo tanto, el recambio generacional, es decir, los dos principales problemas que tiene el campo aragonés, pues está más que lejano en su solución. Ante este panorama, muchos agricultores y ganaderos buscan alguna alternativa, alguna salida para tener una viabilidad económica en sus explotaciones y aprovechan esas oportunidades que el Plan Estratégico de la PAC les ofrece. Y en este caso estamos hablando de la agricultura y de la ganadería ecológica. Pero claro, también hay que tener en cuenta que la agricultura y la ganadería ecológicas se apoyan en subvenciones que al final acabamos pagando todos también. Y que este producto no está al alcance de todo el mundo, no está al alcance de todas las cestas de la compra, porque evidentemente, como ustedes saben, es un producto de calidad y es un producto que es más caro. Sin entrar en este tema, que yo creo que daría para un debate, desde luego, bastante más profundo del que se puede abordar en 3 minutos, sí que es cierto que las desmesuradas exigencias medioambientales y la burocracia que conlleva el plan estratégico es, como decía al principio, lo que ha motivado que muchos agricultores y ganaderos opten por esta alternativa que se les ofrece. No porque se consideren o porque se arrepientan de contaminar y de ser esos contaminadores a los que la izquierda les acusa y que les estigmatiza constantemente. No, no. Es que buscan su viabilidad, buscan la forma de sacar rentabilidad a sus tierras y muchas veces compaginan ambas explotaciones, una explotación de agricultura convencional o de agricultura ecológica. Pero lo cierto es que si a estos agricultores y ganaderos se les han prometido unas ayudas y ellos han hecho en algunos casos inversiones destinadas a poder llevar adelante estas ayudas, lo lógico y normal es que las administraciones respondan y, por lo tanto, cumplan con su parte, con su cometido y, por lo tanto, les den esas ayudas. Por lo tanto, entendemos que la iniciativa va en esos términos y acabaremos apoyándola. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Iglesias, para fijar su posición respecto de la enmienda que le ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecerle al Grupo Popular la retirada de la enmienda al punto número 1, porque es el punto que compromete esa ayuda para el año 2023. Y, en segundo lugar, le digo que sí que vamos a aceptar la enmienda al punto número 2 del Partido Popular. Gracias, señor Iglesias. Entiendo entonces que se vota en una sola única votación. Se queda el punto 1 como estaba, el 2 se sustituye por el del Grupo Parlamentario Popular. Comienza la votación. A ver, un segundo.
Un momento, que estamos mirando el voto telemático. Sí. Resultado de la votación: 60 presentes, 61 emitidos con el voto telemático. Votos a favor: 60, en contra 1. Votos a favor: 60, he dicho. Sí, en contra 1. Se aprueba la iniciativa. Explicación de voto. Agrupación parlamentaria. Señor Izquierdo, no. Señor Sanz. Señora Buch. Señor Palacín. Señor Morón. Señor Iglesias. Gracias, presidenta. Yo también me sumo, como ha hecho algún compañero diputado aquí, a ese saludo al señor Samper. Y, sinceramente, yo creo que el señor Samper tenía y ha tenido siempre muy buena voluntad para con la agricultura en Aragón, y yo creo que solo tuvo un problema, que es dejarse llevar por la radicalidad de un grupo político como Vox y dedicarse más al exabrupto que a la gestión del departamento. Desde luego, señor Morón, compromisos agroambientales hay 6, no están obligados a acoger el de la agricultura ecológica, porque si no, no cobran ese dinero. Hay otros 5 compromisos diferentes que pueden asumir, y prácticamente, como bien sabe usted, la totalidad de los agricultores y los ganaderos aragoneses se suman a esos compromisos agroambientales. Y, señor Jiménez, sobre la agricultura convencional, no solo es que este partido la apoye, sino es que la hemos apoyado desde el Gobierno de España con más de 120 millones de euros en ayudas directas. Y ustedes, a día de hoy, después de prometerlo por activa y por pasiva, todavía no les han pagado ni un euro y ni siquiera han sacado la orden que pueda llevar a esas ayudas directas, por cierto, ridículas, de 2.000 eurillos por explotación que han prometido. Este problema de la agricultura ecológica y de ese cobro, este problema se sabe desde que llegó el Partido Popular al Gobierno. Hace un año que se sabe. No me venga, es que la orden de antes, oiga, llevan un año y pico en el Gobierno, han tenido tiempo suficiente de arreglar esta cuestión. Y ahora la van a arreglar porque se van a poner ahora, y eso quiere decir que no se han puesto hasta ahora. Eso es lo único que quiere decir. Y, sinceramente, también comparto lo que ha dicho el señor Izquierdo, el portavoz del Partido Aragonés. Es aproximadamente entre 1,5 y 2 millones de euros, que, por lo que parece, sí que podrían salir de otros compromisos agroambientales en los que sobraría ese dinero, y, por tanto, yo entiendo que sería una cosa sencilla de arreglar y que esperemos que en las próximas semanas se pueda arreglar y el impulso de este grupo y de este Parlamento haga su efecto. Muchas gracias. Gracias, señor Iglesias. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Presidenta, punto número... sí, ¿puedo intervenir? Perdón, señor Jiménez. Me lo he saltado, perdón. Sí, explicación de voto. Muchas gracias, presidenta. No iba a intervenir, pero creo que es necesario. Señor Iglesias, solo espero que, si este Gobierno sustentado por el Partido Popular soluciona este problema y muchos más, no piense que es por usted. Le aseguro que será porque este nuevo consejero, su nuevo equipo y este grupo que le sustenta hará lo posible para que el sector primario esté mejor que con ustedes. Que ustedes generaron todos los problemas en los que hicieron que el sector saliera a la calle. Muchas gracias. Gracias, señor Jiménez. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 10. Debate conjunto y votación separada de las siguientes proposiciones no de ley. Una, la 389-24 sobre el rechazo al clúster del maestrazgo, presentada por el Grupo Parlamentario Aragón Teruel Existe. 2. La 427-24 sobre el rechazo al macroproyecto eólico denominado clúster del maestrazgo, presentado por Chunta Aragonesista. Y 3. Proposición no de ley 433-24 sobre la defensa del maestrazgo, paisajes y sus gentes, presentada por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Turno único para la presentación y defensa de las iniciativas
así como de las enmiendas presentadas. En primer lugar, o Grupo Parlamentario Aragón Teruel existe. Es el turno del señor Guitarte por tiempo de 5 minutos. Buenas tardes, señorías. Señora presidenta, la presentación de esta PNL es el paso natural en el proceso de lucha que hemos emprendido contra el proyecto del clúster del Maestrazgo. No les voy a abrumar ahora con datos porque llevamos todo el verano con ellos, pero sí una reflexión. Cuando decimos renovables sí, pero no así, tenemos aquí el ejemplo perfecto del no así. El caso del clúster del Maestrazgo es el mejor ejemplo de todo lo que se hace mal con las renovables en esta tierra. Se trata, a nuestro juicio, de un proyecto especulativo que ha clavado sus garras en la mejor parte de nuestro territorio aragonés y que no parará hasta esquilmarlo y dejarlo seco. Porque cuando un fondo de capital extranjero se alía con una empresa, en este caso Forestalia, que aunque no sea aragonesa, digo bien, no sea aragonesa, porque es de los que han sido atraídos por el dumping fiscal de Madrid, aquello ya saben de que mi patria es mi dinero, pues esta empresa, aunque no sea aragonesa, está muy bien relacionada en Aragón y de esta unión no puede salir nada bueno. Unos ponen las influencias y otros el dinero. Miren, el pasado domingo el CEO del fondo danés CIP dio una entrevista, se dio una vuelta por Teruel y concedió una entrevista al diario de Teruel que le agradecemos porque permitió tener por escrito de primera mano la opinión de este señor. Dicho sea de paso, a esas medias verdades de las supuestas ventajas para el territorio ya empezó a desmarcarse o a echarle el muerto del proyecto Forestalia. Le preguntaban, ¿luz gratis? Decía, uy, eso no es cosa nuestra. ¿Ventajas energéticas para la zona? Bueno, eso ya se verá. Pero aquí cada uno actúa según su naturaleza, por eso no es raro que contestase así. Y eso es lo que no debería sorprendernos. Lo que sorprende en Aragón es que sean las propias administraciones las que hayan abierto las puertas a este tipo de empresas. Y ese es el modelo que nos preocupa y el que debería preocuparnos a todos. Hipotecamos nuestro futuro y nuestro presente a especuladores a los que poco les importa nuestra tierra. ¿De verdad creen que un fondo danés, cuyo objetivo principal es conseguir rentabilidad para sus fondos de pensiones, se va a preocupar por desarrollar el territorio? No, expolian el recurso para el desarrollo de otros territorios. Desde Aragón Teruel existe, solo pedimos a los ciudadanos que se hagan preguntas, que olviden la retórica, el victimismo, las justificaciones y pregúntense qué beneficio tiene de este proyecto Aragón. Me vuelvo a remitir a la entrevista del diario Teruel. El señor Prados dijo que por cada árbol que talen plantarán otro. ¿Va a ser lo mismo, por ejemplo, un pino de 50 años que un retoño de 10 centímetros? ¿Va a limpiar la atmósfera de CO2 igual una masa forestal consolidada, lo mismo que un plantío raquítico que tardará 20 años en crecer? ¿De verdad se lo creen? Nosotros hemos optado por seguir todas las vías que en democracia tenemos disponible. Hemos dado información a los medios, hemos contestado a todas las preguntas, hemos judicializado el proyecto, siendo nosotros junto con otras plataformas, y hemos elevado una queja a la Comisión Europea, porque es evidente para nosotros que ha habido numerosas irregularidades como falta de transparencia y, sobre todo, la implantación errónea en zonas de alta sensibilidad ambiental. Porque no me dirán que no es sangrante, encima nos colocan el proyecto en un paraje natural único que debería haber sido protegido con un plan de ordenación que se metió en un cajón por voluntad política. No hay planificación, ni ordenación, ni defensa del paisaje. De hecho, lo que se hizo fue al revés. Se desprotegieron espacios que estaban protegidos por el planeamiento urbanístico vigente. Más claro, se modificaron los planes urbanísticos de varios municipios del Maestrazgo a medida para poder implantar las renovables. El Gobierno anterior del PSOE es quien promovió el ecocidio por no ordenar y por fomentar el proyecto, pero es que el actual Gobierno es cómplice por no movilizarse para pararlo. La misma semana que se aprobó el Consejo de Ministros el clúster, salió el presidente de Aragón a defender los embalses aragoneses, como bien debería hacer de las placas, pero del Maestrazgo, silencio absoluto. Por cierto, después de esta
al final de la sesión de la tarde, tenemos una PNL presentada por el PSOE para hablar de los bulos con los que se está hostigando a ciertos alcaldes. Se refieren a los agrupados en la Asociación Viento Alto, favorables a la implantación de este despropósito de renovables. Queremos que sepan que entendemos lo que quieren los mismos servicios que el resto de los municipios, porque esta reivindicación, la de igualdad en los servicios, está en el ADN de Teruel Existe. Todos existimos y todos tenemos los mismos derechos. Pero nosotros, no se equivoquen, no somos el enemigo. Diríjanse al Gobierno de Aragón, que es el que no les ha dotado de esos servicios, mientras les animaba a implantar este proyecto. Los servicios que impedirían que, por ejemplo, para disponer de una piscina, tengan que consentir en que se deforesten más de 1000 hectáreas del Maestrazgo. Termino refiriéndome a las dos PNLs que nos acompañan. Estamos encantados de que se sumen más personas a esta lucha, pero les pediríamos que no se quede solo en la PNL, que no se quede solo en ruedas de prensa y enfadarse mucho en las redes, que sigan la vía judicial, y para eso hace falta apostar realmente por esto que dicen defender. El Gobierno actual le dijo con la misma pasión que con la misma pasión que ha recurrido la ley de amnistía, recurra contra este atentado medioambiental, porque está en juego el patrimonio natural y cultural de todo Aragón. El Maestrazgo no se merece esta tremenda agresión y sus gentes merecen ser tratadas con justicia y equidad, y deberían ser retribuidas precisamente por mantener este inmenso patrimonio natural y cultural de todos los aragoneses. Aún estamos a tiempo, hagamos que impere el sentido común. Y si lo ha de hacer la justicia, que lo haga con antelación, antes de que se produzca la agresión, aplique el criterio de prudencia y tome las medidas cautelares, las que son necesarias para parar este ecocidio, sobre lo mejor que nos queda de nuestro patrimonio. Muchas gracias. Gracias, señor Guitarte. Turno ahora para la defensa de la proposición no de ley 42724 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Señor Palacín, su turno, 5 minutos. Gracias, señora presidenta. La aprobación del macroproyecto eólico denominado por parte del Ministerio, denominado Clúster del Maestrazgo, ha generado preocupación y oposición en diversos sectores de la sociedad aragonesa, especialmente entre aquellos que defienden la sostenibilidad ambiental, un desarrollo ordenado de las renovables alejado de macroproyectos con un consumo energético de proximidad, y por eso es necesario replantear el concepto de transición energética, buscando una planificación y una ordenación de la implantación de los proyectos de las renovables. Y ese es el modelo que desde Chunta Aragonesista defendemos. Este proyecto ha aparecido con rechazo tanto en Aragón, pero también en la Comunidad Valenciana. Estamos hablando de un proyecto que atraviesa zonas de alta sensibilidad ambiental, atraviesa áreas protegidas de la Red Natura 2000, lo que pone en riesgo el patrimonio natural y cultural de la zona, además de las afecciones al paisaje, un paisaje de alto valor y que es necesario poder conservar. El Maestrazgo también se caracteriza por su rico patrimonio geológico y cultural. Un ejemplo es el Geoparque del Maestrazgo, que fue pionero en la creación de esta figura a nivel mundial. Estamos hablando de una figura que es reconocida en todo el mundo, está reconocida por la UNESCO, cuenta con sello de calidad en geodiversidad, incluye 67 lugares de interés geológico y 2 entornos de relevancia internacional, lo que demuestra la importancia de este geoparque a nivel mundial, un geoparque que se vería afectado por este proyecto. En cuanto al patrimonio cultural, varios de los municipios de la zona afectada tienen a sus conjuntos urbanos declarados como BIC, siendo además Cantavieja, Mirambel y Puerto Mingalvo integrantes de la lista de pueblos más bonitos de España. El Gobierno de Aragón ha inventariado un total de 248 bienes de patrimonio arquitectónico en los 8 municipios, de los cuales 1 es bien catalogado y 33 bien de interés cultural, la máxima categoría de protección. A todo esto hay que añadir la arquitectura de piedra seca, declarada también BIC el 22 de enero de 2022, con la figura de lugar de interés etnográfico, y posteriormente en 2018 pasó a formar parte de la lista de patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En definitiva, la instalación de todas estas centrales eólicas en las comarcas de Júdar, Jabalambre y Maestrazgo no solo suponen un problema natural, medioambiental y paisajístico, sino también contra el patrimonio geológico y cultural de la zona. Aspectos que pueden aportar grandes beneficios económicos y sociales a sus habitantes, permitiendo un desarrollo sostenible basado en aprovechamientos de la riqueza de estas comarcas. Perdón. Es por todo esto que desde Chunta Aragonesista entendemos que el Gobierno de Aragón tiene que actuar, tiene que realizar cuantas acciones sean necesarias en defensa de los intereses de nuestro territorio.
es fundamental que el Gobierno de Aragón se implique y que adopte medidas de apoyo a este territorio, que apoye a este patrimonio natural y que trabaje por un cambio de modelo en la implantación de las renovables. Perdón, que es algo que estamos pidiendo en muchas ocasiones desde Chunta Aragonesista. Consideramos que tiene que haber una apuesta por las energías renovables, pero no a costa de destrozar paisajes y la riqueza de comarcas despobladas como estas, para seguir enriqueciendo las zonas más pobladas de las ciudades, especialmente en el arco levantino. Las renovables han de producir la energía para el territorio en el que se instalen, reduciendo el impacto que además suponen todas las líneas de alta y muy alta tensión. Por eso presentamos esta iniciativa de apoyo al territorio, de apoyo a un cambio de modelo energético, que al final es lo que pretendemos, y de que no se haga daño a un patrimonio tan importante, natural y cultural como el de la comarca del Maestrazgo. Por eso les pedimos el apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Para la defensa de la proposición no de ley 43324 por parte del Grupo Parlamentario Vox en Aragón tiene la palabra el señor Nolasco. Buenas tardes. Bueno, ya saben que el clúster del Maestrazgo es uno de los mayores ataques a la provincia de Teruel en los últimos años. 125 molinos de más de 200 metros de altura y 25 parques eólicos. Reventar el paisaje, dañar la flora, la fauna, a la agricultura, a la ganadería, el patrimonio natural y cultural por el interés de unos pocos, de unos ricos que literalmente especulan. Ricos que tienen empresas que explotan, nunca mejor dicho, los recursos de Aragón, pero que tienen su domicilio social en Madrid o en Dinamarca. Nosotros desde el Gobierno queríamos hacer una ley de protección del paisaje que tuviera varias variables: fragilidad del paisaje, calidad del paisaje, red Natura, tejido productivo del suelo, tanto de regadío como de secano, y varias variables más. Es decir, empezamos esa intensa labor legislativa con reticencias, he de decirlo así, de nuestros socios que nunca veían el momento oportuno para terminar de hacer esa redacción. Y a mí, de verdad, no lo digo por ustedes individualmente, pero ¿qué pasa? ¿Hay personas que tienen intereses en que quizás sus hijos acaben en consejos de administración? O sea, ¿cuál es el problema aquí con las energéticas? ¿Cómo nos vamos a fiar de algo que viene del PAR? Miren, Aliaga y el señor Lambán son los primeros que están implicados en todo este asunto, en este absoluto atropello, porque no han querido nunca hacer una ley del paisaje, nunca han querido arreglar este asunto, y recordemos que el PAR llevó 4 años y el PSOE llevó 8. Y mire, el señor Izquierdo, mire, no hace falta tener estudios universitarios para ser una persona educada, ya sé que usted no los tiene, pero no tiene nada que ver con la educación. Mire, la mafia, porque cuando hablamos del PAR hablamos de la familia, ¿no? Usted solo entiende. Mire, el PAR, la familia y la mafia se caracteriza también por insultar. Y antes nos ha dicho el señor Izquierdo, en un alarde de elegancia, algo así como que comíamos mierda, abejas que comían mierda. Porque siempre que le nombran a Forestalia se pone muy nervioso. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta que sobrevuela en el ambiente. ¿Usted ha mamado de la burra de Forestalia? ¿Usted y el PAR han mamado de la burra de Forestalia? Miren, una pregunta. ¿Ha financiado Forestalia o alguna empresa la campaña que ustedes tenían? ¿Ustedes pueden traer aquí las cuentas? ¿Pueden traer ustedes aquí las cuentas? Muy bien. Pues esperamos que lo hagan. He puesto una comparación zoológica. Bien, esto va a suponer una deforestación de más de 2 millones de árboles. Pero ¿qué despropósito es este? Sería declarado una catástrofe natural si fuera un incendio. Dicen, bueno, los alcaldes es que son autónomos, autonomía municipal. Oiga, que hay alcaldes que han ganado por un voto. Y los alcaldes del Maestrazgo, algunos representan el 5% de la población total. Bueno, y entonces Pedro Sánchez es el presidente del Gobierno, entonces no se le puede criticar. Dicen, hay que respetar a los alcaldes, pero ¿cuántos alcaldes se han asesinado? ¿A cuántos alcaldes se les ha perseguido? ¿Qué pasa? ¿Que no pueden aceptar ninguna crítica? ¿Son intocables? No se puede cuestionar. Ustedes tienen absoluta constancia, y no digo que haya sido así, no lo digo así, pero ustedes tienen absoluta constancia de que ningún alcalde ha podido ser sobornado.
No, 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 no. ¿Ustedes pondrían la mano en el fuego, por ejemplo? Por eso. Si no, no. ¿Pondrían la mano en el fuego? Miren, es un negocio... No, no, yo no estoy acusando a nadie. Estoy diciendo que si ustedes pondrían la mano en el fuego. Es un negocio especulativo que está perdiendo el 80% de los beneficios, que al final va a ser una ruina como el crack del ladrillo. Dicen algunos que es que, bueno, que da dinero al pueblo porque tienen un presupuesto de 500.000 euros y luego les dan 8 millones. Bueno, pues que le den 20 millones y le pegamos fuego ya a todo el pueblo. Porque fíjense que mucha gente va allí para retirarse cuando se jubilan, por ejemplo, o para disfrutar de la flora y de la fauna. Ahora Xunta se preocupa por el paisaje. Cuando dejaron, y yo dije que estuve en el Departamento de Desarrollo del Territorio, dejaron aquello como un absoluto erial. No se hizo nada y fueron cómplices cuando estuvieron en el gobierno del PSOE durante 8 años. Y ahora, para lavar la imagen, parece que les preocupe. Basta ya de silencio cómplice, vamos a movilizarnos para acabar con esta tropelía. Recojo el guante del otro día del señor Guitarte, que decía que había que hacer acciones más allá, aparte de los recursos contenciosos y los recursos de alzada. Yo le aseguro que vamos a hacer acciones contundentes, que vamos a hacer también esa recogida de firmas física y digital y que vamos a aportar también nuestro granito de arena para que salga todo a la luz y entre todos podamos parar esta auténtica monstruosidad que va a ser la puntilla para la provincia de Teruel. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Turno único para la defensa de las 3 enmiendas presentadas por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo, un momento, que no le he dado la palabra. Cuando terminen de conversar, pues ya se puede ir acercando a la tribuna si quiere. Para la defensa de las 3 enmiendas presentadas, señor Izquierdo, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos. Gracias. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, bienvenidos, alcaldes. Si vosotros sois alcaldes corruptos, yo también. Los alcaldes somos todos iguales. Según el señor Nolasco, los alcaldes ahora somos corruptos. Yo sí pongo la mano en el fuego por todos y cada uno de los alcaldes del Maestrazgo, del alcalde de Cantavieja, del Partido Popular, del alcalde de Iglesuela, del Partido Socialista, del alcalde de Tronchón, del Partido Aragonés, porque sabe la diferencia entre ellos y usted, señor Nolasco, que ellos tienen que trabajar todos los días para vivir. No se han encontrado esto que les ha caído del cielo como usted, que a usted no le ha votado nadie, que le han votado al señor Abascal, que a usted no le ha votado nadie, le han votado al señor Abascal. Sin embargo, al señor Safón, al alcalde de Puerto Mingalvo, que lleva un montón de años de alcalde, le votan a ellos, en su pueblo. A usted no, le han votado al señor Abascal. Si a usted no sabe la mitad de la gente ni quién es. Primera cuestión. Segunda cuestión, las campañas de los partidos políticos se fiscalizan por el Tribunal de Cuentas. Son públicas, señor Nolasco. Yo no tengo tantos estudios como usted, ni he escrito tantos libros, pero solo hay que pedirlas. Seguro que si no sabe usted, yo le ayudo, no se preocupe. Están fiscalizadas. Ahora vamos a seguir con los árboles. Los árboles, esto es una cosa muy manida que a mí me preocupa mucho. He pedido los datos. Se van a talar 2 millones de árboles. Yo he hecho las cuentas, señor Guitarte, no tantas como usted, y no me salen las cuentas. A mí me salen unos 98.000, fíjese. ¿Y sabe cuántos árboles se talaron el año pasado en la comarca del Maestrazgo y en Guadaljabalambre? De forma ordinaria, 385.000. Cada año. ¿Sabe por qué? Porque eso es bueno. Y les voy a dar otro dato que también es importante. Es necesario que los árboles maduros se talen y que nazcan árboles nuevos, porque los árboles maduros absorben menos CO2 que los árboles jóvenes. Esto no lo digo yo. Y tampoco lo he estudiado, señor Nolasco, como usted. Pero esto lo dice la ciencia, esa que dice que hay cambio climático, que usted no se cree. Yo también no le voy a decir nada. Además, fíjese, 20 parques eólicos, 125 aerogeneradores, de los cuales 36 se cambiaron en el proceso de alegaciones. Los municipios no pintan nada, porque son 4 votos, son 4 alcaldes, sois y somos, y me solidarizo con vosotros, paletos, somos 4 paletos de pueblo que nos han engañado, y menos mal que vienen los arreglapueblos veraneantes de Teruel, de Valencia y de Zaragoza a decirnos a los de los pueblos lo que tenemos que hacer, porque somos tontos, y como somos tontos, no somos capaces de determinar qué hay que hacer en nuestro pueblo. Pero ¿cómo nos atrevemos los alcaldes de los pueblos a intentar sacar adelante nuestro pueblo y el futuro con el apoyo de
nuestros vecinos? Si somos 4. Tenemos que estar allí para poner las luces, las calles y limpiar la basura cuando se vayan el domingo. Pero el pueblo es suyo. Y ellos tienen que disfrutar de los pueblos. Y el señor Nolasco, cuando salga el fin de semana con sus amigos y se vaya al monte, lo tiene que encontrar como le guste a él, no como lo queráis vosotros. Por supuesto, los molinos de la Comunidad Valenciana no le molestan a nadie. Eso no le molestan a nadie. Esos que tiene Roberto en Tronchón del término municipal. Termino, señora presidenta, pero me voy a hacer un pelín. Esos no le molestan a nadie, fíjese. Ahora, los de Aragón le molestan a todo el mundo. A todo el mundo. Pues mire, fíjese la diferencia. Nosotros, los alcaldes, hacemos nuestro trabajo. Y digo alcaldes porque yo lo soy. Usted no, señor Nolasco. Yo lo soy, con pocos o con muchos votos, de un pueblo pequeño o grande, pero alcalde, porque me votan poniendo la cara. Usted no le han votado poniendo la cara, ha puesto la de Abascal, que por otra parte es más atractivo que usted y por eso quizá le votan más. Muchas gracias. Gracias, señor Izquierdo. Es el turno ahora del señor Sanz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Debatimos hoy sobre 3 iniciativas para la preservación del maestrazgo de la avalancha renovable y contra el clúster que se quiere instalar allí. Izquierda Unida votará que sí, pero quiero hacer un ejercicio de memoria, señorías. En noviembre del 2022, el Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón emitió un informe que decía 2 cuestiones fundamentales. La primera, que había que planificar territorialmente el despliegue de las renovables. La segunda, que hasta que eso no sucediera era conveniente o aconsejable parar. 22. Poco después, a propuesta de la Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel, y aprovecho ahora también para saludar a toda la tribuna que está hoy arriba escuchando este debate, a quienes nos están escuchando en las redes, Izquierda Unida hizo suya una propuesta de dicha plataforma en la que se aprobó por primera vez en esta Cámara la planificación. La planificación, estamos hablando del año 22. No es la única, luego vendría el más. Después, a propuesta de Izquierda Unida, esta Cámara aprobó elaborar una ley del paisaje. Una ley del paisaje. Nuevamente, y tras un sinfín de declaraciones, explicaciones de los entonces responsables que se declaraban irresponsables e incompetentes en la materia, después de que a mí el señor presidente del Gobierno de Aragón me dijese que estaban todos trabajando en ello, ¿qué tenemos? Ni ley del paisaje, ni planificación ordenada de las renovables, ni planes de conservación de las especies catalogadas, ni planes de gestión de los espacios de la red Natura. Esa es la realidad. Pero claro, luego llega PP Vox, señor Nolasco. Usted ha gobernado un año, ¿eh? Y la vida sigue igual, como en la canción. La vida sigue igual. Usted dijo hace muchos meses que pronto vendría esa ley del paisaje. Oye, vamos, no conocemos ni una coma del texto, ni una coma. No se rasgue tanto las vestiduras y no pida claridad, que usted, con el Partido Popular, planteó una comisión de investigación que acabó siendo una absoluta filfa, señor Nolasco. Una absoluta filfa para arrojar luz. Por lo tanto, un poco de moderación también y, sobre todo, también un poquito de cuidado cuando se habla y se interviene en determinados términos. Pero lo cierto es que llegamos a este debate hablando de un proyecto, ya se ha dicho aquí, 125 aerogeneradores de 200 metros de altura. La cruz de la cúpula del Pilar mide 80 metros, señorías. Háganse una idea. Estamos hablando de una zona con unos valores para la biodiversidad, para el patrimonio cultural, geológicos, ya se ha hablado, el geoparque declarado por la UNESCO, incalculables. Estamos hablando de una zona de máxima calidad del paisaje. Fíjense, en rojo, la máxima calidad del paisaje. En azul, donde va el clúster. En verde, una zona importante también en términos de calidad moderada del paisaje. Aquí es donde se quiere instalar. Esto hay que pararlo. Esto hay que pararlo. Y ya sé que Madrid tiene mucho que decir en esto, por supuesto. Y nosotros estaremos ahí también para acompañar esas denuncias. No se preocupe. Gracias, señor Sanz. Señora Soria, del Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los alcaldes del Maestrazgo y de Gúdar y Jabalambre que hoy nos acompañan y que algunos de ellos pasaron por la comisión de investigación y que pudimos saludar y conocernos. Yo la verdad que le preguntaba a la portavoz de mi grupo si después de todo lo que se ha vertido en esta tribuna merecía la pena que esta portavoz saliera a decir algo porque, claro, yo creo que estaba todo el pescado vendido. Pero bueno, yo creo que sí que es importante que hay que poner un poco de sentido común en el debate. Y son 4 las ideas que nuestro grupo queríamos dejar encima de la mesa, a pesar de que lo voy a tener que hacer de una manera telegráfica, porque 3 minutos para este tema es bastante escaso. El primero de ellos es un común denominador que hay en todas y cada una de estas proposiciones no de ley, que es el rechazo al proyecto del clúster del Maestrazgo por verlo, dicen, incompatible con el patrimonio natural y paisajístico. Hablaba el señor Guitarte de que sus gentes no merecen esto, pero oiga, no merecen esto desde hace 20 años, ¿no? Porque estos molinos, como bien ha dicho el señor Izquierdo, llevan en la Comunidad Valenciana desde hace más de 20 años y nadie ha dicho nada. Lo quieren materializar este rechazo a través de un recurso contencioso administrativo o cualquier vía, que ya nos explicarán cualquier vía qué es lo que quiere decir. Y por otro lado, hablan de un fuerte rechazo social y que piden una consulta. Oiga, ¿y qué le parece mayor consulta que los 2 últimos periodos de elecciones legislativos del 17 al 24, las nacionales, las europeas? Es que eso ha sido un auténtico referéndum a los proyectos de instalación de energías renovables en ese territorio. Y es que, por cierto, han ganado por amplia mayoría aquellas formaciones que defendían estos proyectos. Por tanto, no todos los ciudadanos comparten. Y no lo comparten, eso sí, a pesar del caldo de cultivo, del conflicto, de las falsas afirmaciones que ustedes se encargaron de poner encima de la mesa en el momento de la campaña. Segundo punto que yo quería hablar. Ha habido una comisión de investigación en estas Cortes que parece que nos olvidamos. Y claro, para los objetivos que pretendían algunas formaciones, desde luego ha tenido que ser un fiasco. Pero, señor Nolasco, yo, como ha estado estos últimos meses en el Pignatelli, seguramente no ha podido leerse el dictamen que salió de conclusión de esa comisión de investigación, así que le insto a que lo lea porque entonces verá qué es lo que se ha concluido y que no es compatible con todas las manifestaciones que usted acaba de hacer aquí. Y por otro lado, yo les pregunto, por supuesto que hay derecho a opinar diferente, pero ¿qué proyecto? Aquellos que no quieren que esto vaya a este territorio tienen para estos municipios. ¿Qué proyecto, qué alternativa, qué plan B? ¿Tienen un proyecto que genere y ofrezca ingresos, que genere empleo? ¿Lo tienen? Porque son municipios en donde dependen de este proyecto. Ojo, no solamente desde el punto de vista económico de tasas de impuestos, sino también desde el punto de vista de la inversión en esos servicios, en esas instalaciones que se van a llevar a cabo. Por cierto, en municipios, que quiero dar un dato, que han sido gravemente afectados por la despoblación, porque de 2012 a 2022 han perdido más de un 14%. Y por último, ¿dónde queda la autonomía local? Señores que han presentado estas iniciativas, ¿dónde queda la autonomía local? ¿Ustedes realmente creen y respetan las posiciones de los alcaldes y las alcaldesas? Que están plenamente legitimados porque han sido elegidos por los vecinos y vecinas de una manera democrática. Y lo mismo vale un voto de aquellos municipios que tienen 20 habitantes como los que tienen municipios de más de 5.000 y de 10.000 habitantes. ¿De qué estamos hablando? Y por cierto, y termino ya, a tenor de todo el espectáculo que acabamos de ver aquí, yo quiero romper un voto a favor y pedir a todos y cada uno de los que estamos aquí presentes que basta ya de desprecio, basta ya de descalificaciones que muchos alcaldes y alcaldesas están sufriendo y que desde luego para algunos que han hecho una serie de afirmaciones, señor Nolasco, y le digo a usted, le recordaré como abogado que es como yo, que siempre la carga de la prueba va de parte de quien acusa. Y en este caso usted ha acusado de muchas cuestiones aquí, pero no le he visto ninguna prueba. Gracias, presidente. Gracias. Señor Gracias Uso, Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Señorías, en primer lugar quiero saludar a muchos de los alcaldes y concejales de esa comarca del Maestrazgo. Alcaldes que tienen valores, que son honestos, que tienen principios y que luego representan a todos esos ciudadanos, muchas veces sin recibir nada a cambio. Así que gracias a todos. Quiero saludar también a los representantes del movimiento Teruel Existe, de la defensa de los paisajes, porque creo que aquí todo el mundo
tiene que ser bienvenido a estas Cortes Generales. Y estoy triste, no estoy triste por el debate que he visto y lo que ha derivado, incluso con ataques personales. Estoy triste también porque a veces se denota aquí un profundo conocimiento de los asuntos que se tratan. Y estoy triste porque de lo que menos se ha hablado es de la gente que vive en esas comarcas y de cómo se plantea el futuro de todos estos ciudadanos. Yo quiero hacerles una pregunta muy sencilla a los partidos que han planteado esta iniciativa, y es ¿qué piensan? ¿Los políticos estamos al servicio de los ciudadanos o son los ciudadanos los que deben estar al servicio de los políticos? Nosotros en el Partido Popular creemos que los políticos están al servicio de los ciudadanos. Y estamos debatiendo ahora mismo 3 iniciativas parlamentarias de Junta, Teledexiste y Vox, con la que se pretende paralizar un proyecto del que depende el futuro de esta comarca. Señor Guitarte, usted decía ese fondo de inversión, ¿qué soluciones da? Usted, señor Guitarte, ¿qué soluciones da a estas comarcas si no se realiza este proyecto? También me gustaría saberlo. ¿Qué ha dicho? Ninguna. Bueno, lo que les quiero decir es que ustedes, con esta decisión, entendemos que no están al servicio de los ciudadanos y de esta comarca, sino les ayudarían a desarrollar estos proyectos. Por otro lado, claro, yo no sé, escuchándoles, si digo, igual estamos viviendo en un país subdesarrollado, ¿no? Todo lo que se va a hacer en el maestrazgo, aquí se han dado cifras, yo no sé cómo los calcula cada uno, supongo que será 1000 árboles por hectárea, ¿no? Que es lo que se suele calcular. Calcule las hectáreas y les saldrá la cuenta, yo no se me ha olvidado ya sumar. Pero les quiero decir que es preocupante lo que está ocurriendo en esta comarca. Miren, la normativa ambiental en España y en Aragón no es flexible, es bastante rigurosa y bastante exigente. No sé qué estaban hablando aquí de los problemas medioambientales. ¿Ustedes han montado alguna empresa en España o en Aragón? ¿Ustedes han tramitado un expediente medioambiental? ¿Ustedes saben lo complicado que es? ¿Ustedes saben los miles de expedientes medioambientales que se deniegan en esta comunidad autónoma por incumplimiento? Claro, viene aquí como si aquí se puede hacer lo que se quiera en Aragón, se puede destrozar el paisaje, se pueden talar árboles, como si no existiera ningún tipo de normativa ambiental. Como si estuviéramos viviendo, ya se lo digo, en un país subdesarrollado. Miren, lo ha dicho además la portavoz del Partido Socialista, tenemos unos alcaldes que antes de las elecciones, a mí lo que me preocupan son las municipales, se posicionaron, y acabo ya, presidenta, se posicionaron a favor de estos parques y han salido reelegidos y votados por la sociedad que compone todos estos municipios de la comarca. Eso no lo pueden decir otras personas. Ha habido candidatos que se han presentado en unas elecciones y una vez han ganado, han cambiado de opinión. Estos alcaldes no, la han mantenido. En Teruel eso sí que lo tenemos, pero somos honestos. Y desde luego el Partido Popular tenemos claro que apostamos por las renovables. ¿Cómo no vamos a apostar? Si es una energía que no genera emisiones de CO2, nos ayuda a tener autonomía energética como país. Es la forma más barata de tener energía. Concluya. Además, los alcaldes pueden tener unos ingresos extraordinarios. Es que, de verdad, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y claro, ustedes vienen aquí con una película de que esto es la jungla y aquí todo el mundo puede hacer lo que quiera. Oiga, los que piensan eso, que se vayan a montar una empresa y lo comprueben ellos mismos. O sea, aquí se puede hacer lo que se quiera y se puede saltar cada uno toda la normativa. Miren, para nosotros lo más importante es que el territorio cree en estos proyectos. El Partido Popular somos un partido municipalista y, desde luego, no vamos a apoyar, estas 3 iniciativas porque queremos que el futuro de esta comarca del Maestrazgo y de sus pueblos sea mejor de lo que ha sido hasta ahora. Gracias, señor Gracias Suso. Por orden, señor Guitarte, señor Palacín, señor Nolasco, para posicionarse, para fijar la posición con respecto a la enmienda presentada a cada una de las proposiciones no de ley por el señor Izquierdo. Señor Guitarte. Bueno, es tan sencilla que no la aceptamos, obviamente. Es todo lo contrario a lo que proponemos. Lo siento. Gracias, señor Guitarte. Señor Palacín. Gracias, presidenta. Mantenemos el texto de Junta Aragonesista.
Perdón. Tenemos el texto de Chunta Aragonesa. Gracias, señor Palacín. Señor Nolasco. También lo mantenemos. Gracias. No sé si falta alguien. Se me ha olvidado el timbre. Yo creo que estamos todos. Vale. Comenzamos la votación en los mismos términos en los que se presentaron las iniciativas. En primer lugar, la 389/24 de Aragón-Teruel existe. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 62 emitidos. Votos a favor 14, en contra 48. Decae la iniciativa. Votamos a continuación la 427/24 del Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 61, emitidos 62 con el voto telemático. Votos a favor 14, en contra 48. Decae también la iniciativa de Chunta. Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox. Comienza la votación. Finaliza la votación. 61 presentes, 61 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 13, en contra 48. Decae también la iniciativa de Vox. Explicación de voto. Comenzamos. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, señora presidenta. Hemos votado no, como ya hemos dicho. Lo haremos tantas veces como se traiga una iniciativa de este tipo a la Cámara. Primero, porque pone en duda la autonomía municipal, algo que nos parece gravísimo. Pone en duda también la honorabilidad de los alcaldes, que son cargos públicos elegidos de forma directa por los ciudadanos, y porque además pone en duda la voluntad de un territorio que parece ser, fíjese, que si te vota poca gente o significas poco en cuanto a votos, no puedes decidir. Pues fíjese usted, con un solo voto de Teruel existe, Pedro Sánchez fue presidente del Gobierno, 27.000 votos. Fíjese en el cómputo de España, qué curiosidad, qué curiosidad. Otra cosa que les voy a contar, por unos pocos votos hay algunos alcaldes que son alcaldes con el apoyo de Vox, del Partido Popular. Y esos votos sí que valen, aunque solo sea un concejal de 12 o de 15. Esos sí que valen porque son de Vox. Y luego otra cosa que me preocupa mucho. Pensar diferente, señor Nolasco, no significa agredir a nadie. Y que yo piense diferente a usted y que el resto del mundo piense diferente a usted no significa que usted esté equivocado. Significa que usted... Significa que Gracias, usted, señor Izquierdo. Explicación de voto. No he terminado. Explicación de voto. He terminado porque lo dice usted. Lo da usted la palabra. Señores diputados, esto no es una guardería, es un pleno, un parlamento. Gracias, señor Izquierdo. Señor Sanz. Señor Guitarte. Sí, pues en primer lugar también quería saludar a los miembros de plataformas que luchan por la defensa del maestrazgo que nos acompañan hoy y también algunos, no todos, de los concejales que Teruel existe tienen aquella comarca que, como los demás, tienen derecho a ser escuchados y a hacer valer su posición y su opinión. Estos concejales de Teruel existe sí que han recibido, ellos sí que han recibido presiones y amenazas, personalmente ellos y sus familias, por defender lo que defienden. Por eso creo que son merecedores de un reconocimiento específico por estar defendiendo un patrimonio que no solo es de ellos, sino que es de todos. Y respecto a los planes B y a todas estas cuestiones que planteaban aquí, hay que decir que el primero es exigir, el plan B es exigir una financiación local suficiente para poder disponer de servicios de calidad y no tener que venderse a proyectos especulativos de este tipo. Lo segundo es fomentar, por ejemplo, otras figuras de protección del paisaje como las de parque natural que les darían una rentabilidad por hectárea de parque mayor de lo que van a recibir por hectárea de los parques eólicos.
como sucede, por ejemplo, en Francia. Y tercero, no haber permitido que la implantación de renovables se hiciera de manera desordenada, como si esto fuese el lejano oeste, y haber instaurado mecanismos de distribución de beneficios y cargas por los cuales el maestrazgo precisamente cobraría por mantener virgen un paisaje natural, igual que en una equidistribución en una ciudad los que les corresponde una zona verde cobran igual que les corresponde una torre de pisos. Ellos tienen derechos a poder vivir de su patrimonio y los aragoneses tenemos derecho a poder disfrutar de ese patrimonio. Los alcaldes, por mucho que les pese, no tienen derecho a decidir derribar el pilar. Los vecinos del barrio del Pilar no pueden decidir derribar el Pilar, porque el Pilar, la Basílica del Pilar, es patrimonio de todos los aragoneses y todos los españoles. Con lo cual hay cosas que desbordan la autonomía municipal, muchas cosas, entre ellas la ley. Gracias, señor Guitarte. Señor Palacín. Gracias, presidenta. Lo primero que me gustaría decir es que, desde luego, cuando un alcalde está a favor de un proyecto, se le respeta, eso por supuesto. Pero también nos gustaría decir que cuando se está en contra se le respete también, porque aquí en estas Cortes hemos visto alcaldes que no se les ha respetado cuando estaban en contra de algunos proyectos, de pueblos pequeños también, y podemos hablar de temas hidráulicos que se han oído de todo. Hemos presentado una iniciativa que lo que defiende es un modelo diferente a lo que representa el clúster del maestrazgo, un modelo contrario, que defiende Junta Aragonesista, contrario a los macroproyectos, que pide o que quiere un consumo energético de proximidad y que pedimos que haya una planificación y una ordenación. Ese es el modelo que defendemos desde Junta Aragonesista, que, como decía, es contrario al que representa el clúster del maestrazgo, y por eso esta iniciativa, que sabíamos que no iba a salir apoyada, pero creemos que hay que seguir luchando y peleando contra estos macroproyectos que al final creemos que a largo plazo lo único que van a hacer es perjudicar al territorio. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Señor Nolasco. Muy bien, en primer lugar me gustaría decir con sorpresa que veo como que la señora Soria, que además es letrada como yo, no distingue lo que es una acusación con la frase de «Oiga, ¿usted ha recibido algún trato de favor de una empresa privada? Oiga, ¿usted pondría la mano en el fuego por todos los alcaldes?» Que eso lo compare con una acusación, pues me parece que no es, como se sabe, algo muy digno de un letrado que se precie. El señor Izquierdo no me ha contestado todavía si hay una relación entre el PAR y Forestalia. No me la ha respondido. Máxime todavía cuando sabemos que la Cámara de Cuentas está auditando la contabilidad del PAR desde el inicio de este año. Y también, cuando habla del tema de las papeletas, yo creo que para su alfabetización sería bueno decirle que en las papeletas no aparece la cara ni el nombre del señor Abascal, sino que aparece efectivamente mi nombre, y en los carteles también aparecía mi cara. Pero bueno, yo creo que siempre, aunque yo la verdad es que no tengo por qué aclarar nada ni enseñar que no sabe, pero en este caso se lo digo. Y luego, cuando dice, por ejemplo, este tema de criterios estéticos, yo no voy a hacer una comparación física hablando de ese tipo de cosas, porque eso es una cosa soez, pues más propia de algunas personas. Pero mire, le voy a decir una cosa. Usted sabe cuando una pareja se rompe y un amigo le dice, mira, te mereces más o te merecías más. Pues creo, señor Izquierdo, que nosotros nos merecemos muchísimo más que un diputado como usted. Muchas gracias. Gracias, señor Nolasco. Señora Soria. Muchas gracias, presidenta. Pues, señor Nolasco, empezaré yo también por usted. Desde luego no es el más apropiado para repartir carne de buenos y malos letrados. De todas maneras, le invito a que lea lo que usted acaba de decir en esa tribuna y le diré que me encanta estar en el lado de los malos letrados que usted da el carnet de ellos. El problema que tenemos con esta comparecencia y con estas PNLs de hoy es que seguimos sin saber cuál es el proyecto, cuál es el plan B, cuál es la alternativa de aquellos que están en contra de que estos proyectos se establezcan en los territorios. Porque digo yo, las personas que han decidido vivir en esos territorios y desarrollar su proyecto de vida, ¿qué van a hacer? ¿Qué plan tienen ustedes para ellos? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a generar recursos? ¿Cómo van a generar ingresos? Es que ustedes vienen aquí, manifiestan estar en contra, pero no dan ninguna alternativa. Y desde luego que se ha vuelto a poner en tela de juicio la autonomía local, porque están hablando de que si no son los propios alcaldes los que pueden decidir qué es lo que quieren y lo que no quieren para un municipio. Señor Guitarte, será mejor que nos digan desde Madrid lo que para esos habitantes que viven en esos municipios es lo que quieren o no quieren para su territorio. ¿Es mejor eso?
porque yo creo en la autonomía local. Creo que los alcaldes son elegidos democráticamente por los vecinos, que se presentan con un proyecto, con una serie de propuestas, y es ahí la mayor consulta y donde mejor y más participan los vecinos y vecinas para decir a quién quieren y a quién no quieren que siga adelante gestionando ese municipio. Por tanto, yo creo que tenemos que, de alguna manera, poner las cartas vueltas encima de la mesa y decir si esto no les gusta, qué es lo que ustedes quieren para esos territorios. Desde luego, el Partido Socialista siempre vamos a estar, como lo hemos dicho, abiertos a lo que diga el territorio y a que no sean los que vienen de fuera a decidir qué quieren para aquellos que viven diariamente, para aquellos que se mueven por ese entorno y, desde luego, para aquellos que han decidido establecer en esos municipios su proyecto de vida. Gracias, señora Soria. Señor García Suso. Señora presidenta, después de escuchar algunas intervenciones me veo en la obligación, ¿no?, de informar también a algunos ciudadanos y sobre todo a la gente del Maestrazgo sobre algunas cuestiones, porque esto a veces parece el mundo al revés, ¿no? Parece que después de esta iniciativa que debatimos, el Gobierno de Aragón tiene alguna responsabilidad sobre este asunto, cuando realmente tienen más responsabilidad los o algunos de los partidos que han presentado esta iniciativa. Las competencias de este proyecto son exclusivas de Madrid, del Gobierno de España. El Gobierno de Aragón no pinta nada en la autorización de estos proyectos. Esto aquí nos ha dicho, que quede claro, por lo menos, señor Guitarte. Haya planificación, ordenación, no pinta nada el Gobierno de Aragón. Usted lo sabe que no pinta nada. Y claro, aquí a veces pues, puede llevar a equívocos, ¿no? Sin embargo, el Gobierno de España se ha dicho aquí, oiga, un presidente Pedro Sánchez y un partido que está en la Moncloa gracias a su voto. Un partido socialista que ha gobernado con Chunta los últimos 4 años. Gobierna en Madrid con Chunta estos 4 años durante la tramitación y aprobación de estos proyectos. ¿Ha presentado Chunta esta iniciativa en Madrid? ¿La ha presentado o no? ¿O solo vienen aquí y donde hay competencia se callan? Porque han tenido 4 años para levantar la voz. Pero no, antes estaban muy calladitos y ahora parece que les interesa aquí expulsar las camisetas que hace tiempo que no las sacaban. Y miren, al final, yo creo que también ustedes, señorías de Vox, tienen que decidir si los ciudadanos de esta comarca pueden decidir libremente su futuro o tienen que ser otros los que le impongan de que tienen que vivir. Es que yo aún no entiendo que un conjunto de personas, una sociedad que quiere desarrollar un proyecto que una empresa va a invertir y que es legal, no lo pueda hacer. Es que ¿en qué país vamos a vivir? ¿En qué país vamos a vivir? Otra cosa es que no sea legal. Ustedes han iniciado un procedimiento judicial. Acabo ya. Serán los tribunales los que lo decidan y todos debemos respetar esa decisión. Y ruego que de aquí en adelante estos debates se hable con un poco más de propiedad, con un poco más de conocimiento, sobre todo para la gente que nos escuche, sepa la realidad de lo que ocurre en estos proyectos. Muchas gracias. Gracias, señor García Suso. Continuamos con el siguiente punto del orden. Sí, señora Pérez. Sí, presidenta, me gustaría que me diera la palabra por el artículo 101.3. 121. Sí, 121. Ah, perdón, 121. Sí, 121. tiene la palabra. Bien, pues para evitar malas interpretaciones o interpretaciones subjetivas, creo que es necesario y le pediría al portavoz de Vox que esa acusación velada que en la tribuna acaba de hacer, está bien el debate vehemente, acalorado, pero seguramente se dicen cosas que no se piensan. Y, señor Nolasco, yo le pediría que dentro de ese debate acalorado usted ha insinuado el soborno a algunos alcaldes, evidentemente, y nosotros tenemos muchos, y además dentro de esa comarca. Por lo tanto, yo creo que sería deseable para que se celebre el debate como tiene que discurrir, con argumentos, con ideas, pero no con acusaciones veladas. Creo que sería bueno para todos, para este Parlamento sobre todo, para el respeto no solo de los alcaldes, sino de este Parlamento, que usted retirara o matizara sus palabras. Gracias, señora Pérez. Señor Nolasco. Señora Pérez, yo la respeto a usted, pero no pondría la mano en el fuego por usted. Yo no he hecho ninguna insinuación. Y le voy a decir una cosa, para mejor lección de todos. Aquí nos asiste la inmunidad parlamentaria, pero esto que yo he dicho podía haberlo dicho precisamente, perfectamente en ese pasillo, porque no he dicho absolutamente nada.
Que ustedes o otras personas se hayan dado por aludidos será otra historia. Pero yo solo he dicho que no se pone, o yo no pondría la mano en el fuego por nadie. Y que es una posibilidad. Respeto todo el del mundo. Yo la respeto a usted, pero no pondría la mano en el fuego por usted. Gracias, señor Nolasco. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 11, debate y votación de la proposición no de ley 40924 relativa al eclipse total de sol en 2026, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa por tiempo de 5 minutos tiene la palabra el señor Peralta. Pues muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señorías. 12 de agosto de 2026. Recuerden esta fecha porque ocurrirá algo inédito en la Comunidad de Aragón. Este evento destacado será un eclipse solar total. Y por ello, pues hoy presentamos una proposición no de ley en este Parlamento con el firme propósito que es posicionar a nuestra comunidad autónoma en el centro del astroturismo. Un momento único, y quiero empezar señalando la importancia de este fenómeno que atraerá la atención de miles de personas, científicos, astrónomos y aficionados de todo el mundo a nuestra tierra. Un eclipse solar total es un evento extraordinario, un espectáculo natural que, debido a su rareza, tiene el poder de movilizar a multitudes y fascinar a quienes tienen la suerte de presenciarlo. Para hacernos una idea de la magnitud, recordemos que el promedio, un eclipse solar solo se puede observar desde el mismo lugar cada 375 años. Sin embargo, en Aragón, el próximo 12 de agosto de 2026, no solo será uno de los puntos privilegiados del planeta para observar este eclipse, sino que además, poco después, en los años 2027 y 2028, se podrán contemplar otros fenómenos similares. Y se preguntarán, ¿por qué es tan especial este evento? Pues, señorías, permítame decirles que la última vez que en la península ibérica se fue testigo de un eclipse solar total hace más de un siglo. Estamos hablando de un fenómeno que convierte el día en noche. Por unos instantes el sol desaparece tras la sombra de la luna y nos regala uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza, y la provincia de Teruel, situada en el corazón de la franja de la oscuridad total, será el epicentro de este acontecimiento. Un eclipse solar total no solo es un fenómeno de gran impacto visual, sino que también es una oportunidad para desarrollar el sector económico emergente que es el astroturismo. Y Aragón, con sus cielos despejados, sus bajas tasas de contaminación lumínica y su privilegiada ubicación geográfica, está en una posición envidiable para convertirse en un destino de referencia en este ámbito. El astroturismo es una tendencia en alta. Cada vez más personas, tanto en España como en el extranjero, buscan destinos donde poder disfrutar de la observación de las estrellas, planetas y fenómenos astronómicos, alejados del bullicio de las luces artificiales de las grandes ciudades. Teruel, además de estar situada en el epicentro de la trayectoria del eclipse, cuenta con recursos para potenciar este turismo. Un claro ejemplo es el Observatorio Astrofísico de Javalambre, ubicado en el Pico del Buitre de Arcos de las Salinas, que se ha consolidado como uno de los centros más importantes de investigación astronómica en España. Y no podemos olvidar tampoco, señorías, el Planetario de Huesca, un espacio educativo y divulgativo que también podría jugar el papel clave en esta estrategia de promoción de la astronomía y el astroturismo en Aragón. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad histórica es imprescindible que actuemos ya. Nos quedan poco menos de 2 años para prepararnos y no podemos permitirnos desaprovechar esta ocasión única. Es por ello que en la proposición no de ley que presentamos hoy al Gobierno de Aragón a poner en marcha de forma urgente un plan estratégico. Este plan, señorías, tiene que ser ambicioso, amplio y, sobre todo, debe contar con la colaboración de todas las administraciones. Las diputaciones provinciales, el Gobierno de Aragón, como no puede ser de otra manera, diputaciones provinciales, las comarcas, los ayuntamientos, asociaciones empresariales, instituciones científicas como el CEFCA y, por supuesto, las asociaciones astronómicas y expertos en la materia. El plan estratégico entendemos que debe abordar varios puntos. Uno de ellos es las infraestructuras turísticas. La demanda de alojamientos durante estas fechas de eclipse va a ser altísima y algunos establecimientos ya están reservados a fecha de hoy.
Es otra oportunidad, otro punto de los que proponemos es realizar promociones internacionales. Proponemos en la puesta en marcha de campañas de promoción, tanto a nivel nacional como internacional, que pongan en valor el patrimonio astronómico de nuestra comunidad, y tampoco habría que perder la oportunidad de hacer una divulgación y educación. El eclipse también es una oportunidad de oro para fomentar el interés por la ciencia y por la astronomía de la sociedad aragonesa. Señorías, en definitiva, le pedimos al Gobierno de Aragón que empiece a trabajar ya. Ya creemos que llega tarde, pero debe empezar a trabajar ya. Por ello, tenemos ante nosotros una oportunidad única para poner a Aragón y a Teruel en el mapa mundial de la astronomía y el turismo científico. Una oportunidad para impulsar nuestra economía, para fomentar el conocimiento y la cultura científica y para atraer a miles de visitantes que sin duda se quedarán maravillados de la belleza de nuestros cielos y de la hospitalidad de nuestras gentes. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Se han presentado 3 enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra por tiempo de 3 minutos el señor Gallard. Buenas tardes, gracias presidenta. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos una proposición no de ley sobre el eclipse solar total que va a tener lugar en el año 2026. Yo, antes de hablar del eclipse, es una pena que el señor Nolasco se haya ido porque, bueno, yo soy secretario general de la Federación Aragonesa de Municipios y lamento profundamente la intervención del señor Nolasco. Como no está, gracias. Como no está, señor Vidal, le pido por favor que le traslade lo que voy a decir. Yo llevo 30 años en el municipalismo y yo, como dice Belén Esteban, que por su hija mato, yo mato por los alcaldes, sean del partido que sean, ¿vale? Hay una cosa, señor Nolasco, si me escucha, por favor, le quería decir una cosa antes de continuar con la PNL. Yo creo que usted en sí también, pues bueno, usted también es un eclipse, sinceramente. Y hay una diferencia entre usted, que es un eclipse, y el eclipse total solar que vendrá en el año 2026. La diferencia es que el eclipse solar total del año 2026 nos traerá a Aragón riqueza turística y económica, y usted lo único que nos ha traído aquí a esta Cámara es odio y rencor. Dicho lo dicho, continúo porque creo que tampoco merece la pena perder más tiempo con el señor Nolasco, porque es lo que busca él. Continuamos, bueno, con el tema del eclipse total del Sol. Decirles, pues bueno, ahí no comparto lo que el señor Peralta dice de que el Gobierno de Aragón no está trabajando. El Gobierno de Aragón lleva tiempo ya trabajando sobre esta materia, porque consideramos que es un evento mundial que va a traer unas consecuencias inmejorables para nuestro territorio aragonés. De hecho, en la próxima feria que se va a celebrar en septiembre en Naturcil y en el propio Fitur del año que viene, 2025, ya les informo y les adelanto que el propio Gobierno de Aragón va a vender el producto de astroturismo. En España hace 119 años que no tenemos un eclipse. Vamos a tener la suerte de que va a haber 3 eclipses solares, que son el año 2026, 27 y 28. El eclipse más cercano es el del año 2026, que va a durar exactamente 2 minutos y 18 segundos. En Zaragoza capital, por ejemplo, va a ser el día 12 de agosto, como en el resto de los sitios, pero va a ser exactamente a las 20 horas y 27 minutos. Aragón, tenemos que estar preparados. Van a venir muchísima gente de todo el mundo, sobre todo turistas que van a venir de Estados Unidos, van a venir de Japón. Las web que ya están, por un lado, con el tema del alojamiento. Se me ha cortado el tiempo porque se lo he regalado al señor Nolasco, pero bueno, nosotros hemos presentado el Partido Popular, el Grupo Parlamentario, 3 enmiendas. Una es para incorporar a la Diputación Provincial de Zaragoza en la mesa de trabajo, otra también porque solo aluden a la provincia de Teruel y la provincia de Zaragoza también se va a ver el eclipse en un
97%, y luego mi grupo parlamentario pedía en la enmienda que se pudiera también solicitar al Gobierno de España una ayuda y una colaboración tanto institucional como económica. Finalmente, con el señor Peralta hemos llegado a un acuerdo y hemos hecho un texto alternativo, unas transacciones que esperamos que sean aprobadas hoy por sus señorías esta tarde. Gracias. Gracias, señor Gallard. Turno ahora para la intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Izquierdo. Gracias, presidenta. Señor Peralta, ya le adelanto que votaremos a favor. La verdad es que, en este caso, el que les habla era desconocedor absoluto de esta circunstancia, pero desde hace un tiempo, en algunos ayuntamientos de la provincia de Teruel, concretamente en la comarca Gúdar-Jabalambre, es cierto que, en el caso de nuestra comarca, los gestores de Galáctica llevan un tiempo moviéndose con este tema y anunciando a los ayuntamientos una circunstancia que desconocíamos y que parece que puede ser pues, un impacto turístico muy alto. Se habla de millones de personas en el caso del último eclipse en Sudamérica. Estos son los datos que nos dan. Los municipios estamos trabajando ya para prepararnos a nivel de alojamiento, a nivel sobre todo de los lugares de avistamiento, que es una de las cuestiones más importantes. Hay que ver desde qué municipios de la comarca Gúdar-Jabalambre, en este caso, y de la provincia de Teruel, se va a ver mejor y de cuáles no se va a ver a esas horas. Ya se ha hecho pruebas en algunos municipios. El día 12 de agosto, en el caso del mío, como ejemplo, ya se hizo una prueba de avistamiento desde donde se veía y creemos que es una oportunidad. También me consta, porque lo he hablado con él, que el consejero está implicado en el tema y creemos que puede ser una buena alternativa, sobre todo que el año 25 sea esa prueba que usted planteaba, hacer un acto el mismo día que nos ponga en antecedentes y sobre todo que se informe a los establecimientos turísticos para que muchos no cometan el error de reservar su establecimiento a un precio mucho más bajo del que podrían hacerlo, porque estamos sabiendo, es la realidad. Los municipios tienen que aprovechar esta ocasión y van a poder aprovecharla si tienen la información adecuada. Gracias, señor Izquierdo. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe. Tiene la palabra el señor Moreno. Gracias, presidenta. Pues, como dice la proposición no de ley, es una oportunidad que desde hace 120 años no se pueda presenciar un eclipse solar en el año 2026 ni en el 2027. Tendremos otra oportunidad y en el 2028. Es la oportunidad para poner en valor el patrimonio natural de Aragón, de Huesca, de Zaragoza y de Teruel. Ustedes indican en la proposición, es en especial Teruel, ya que tenemos uno de los cielos más limpios de Europa, con menos contaminación lumínica y una zona con poca contaminación acústica. Un potencial que, para el que el astroturismo, como ha entendido el Gobierno de Aragón a través de Turismo de Aragón, se ha puesto manos a la obra. Quiero recordarle que la colaboración de la red Eclipse 26, 27, 28 ya está en funcionamiento, en donde contempla gran parte de lo que se solicita la proposición no de ley. Pero vamos a apoyarla porque nos parece bien establecer estrategia. Que no ocurra lo mismo que ocurrió el año pasado, un episodio en Estados Unidos, problemas de masificación y problemas de infraestructuras. Apoyaremos la iniciativa, como digo, desde Aragón Teruel Existe, porque pone en valor una cuestión que llevamos tiempo defendiendo, el enorme potencial de recursos naturales turolenses. Y uno de ellos son nuestros cielos, limpios y visibles de momento. Por eso queremos, mantenerlos limpios de esas luces intermitentes que enturbian el paisaje y que ustedes a veces confunden con el progreso. Sí, señora Pérez, la Fundación Starlight, que lleva 6 años trabajando para estas fechas, tiene como objetivo la protección del cielo nocturno, la difusión cultural de nuestro patrimonio.
Tiene certificadas 4 comarcas, la comarca de Aranda, la de Gúdar-Jabalambre, la de Cuencas Mineras y la Sierra de Albarracín. Han conseguido certificación Starlight como comarcas libres de contaminación acústica. Esperamos, después del despliegue eólico, que estos cielos nocturnos vuelvan a mantenerse limpios y sigan protegidos para eventos como este, visualizar eclipses el 26, el 27 y 28. Aún así, apoyaremos la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Por el Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín, su turno. Gracias, presidenta. Señor Peralta, votaremos a favor. El 12 de agosto de 2026 es una fecha que tenemos que tener en la agenda por el eclipse total solar, un fenómeno que solo se puede disfrutar cada mucho tiempo. Ahora la península ibérica lleva un siglo sin presenciar un eclipse total de sol, por eso tiene la importancia que tiene. Este fenómeno va a tener un punto clave para su observación en la provincia de Teruel. Por este motivo tenemos que tenerlo en cuenta y estar preparados para la llegada de visitantes en esas fechas, aprovechando el eclipse. Visitantes que se prevén que lleguen durante todo el año, pero también que se pueda alargar los años posteriores. Tenemos que recordar que Teruel ya es un territorio que ya tiene visitantes aprovechando el Observatorio de Jabalambre y la vinculación entre ciencia, ocio y turismo, que es lo que lo posibilita y que ya en este momento está haciendo que vengan cada vez más personas a disfrutar de esos cielos limpios. La divulgación del conocimiento puede ayudar a desarrollar un territorio y también puede ayudar a asentar población. Con este proyecto se están aprovechando además unos recursos de la zona, como son esos cielos limpios de los que hablaba anteriormente, libres de contaminación lumínica. Se ha confirmado ya hace tiempo que Teruel es un lugar privilegiado para investigar el cielo, por eso esa combinación de ciencia y ocio lo convierten en motor de desarrollo. Por eso con este eclipse tenemos la posibilidad de seguir mejorando la situación, de aprovechar este nicho turístico, aprovechar para seguir vendiendo también. Además de Teruel, vender Huesca con el planetario, vender esas riquezas que tenemos, vender esos cielos limpios. En cuanto al eclipse total, Aragón tiene que aprovechar esta oportunidad. Estamos hablando de que estamos a 3 años vista y por eso hay que trabajar, hay que planificar para un evento único para la astronomía mundial, una planificación en la que tienen que estar involucradas todas las administraciones, ayuntamientos, Gobierno de Aragón, también el Gobierno de España, para que además el astroturismo gane importancia y atraiga cada vez más visitantes, como ya lo está haciendo en este momento. Como decía, votaremos a favor de la iniciativa y estamos de acuerdo también con la transacción que han llegado. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, señor Vidal, su turno. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Como continuación de su estrategia de despiste en el primer pleno de este nuevo curso, el Grupo Socialista, para no decepcionarles, viene a sacar un nuevo conejo de la chistera. Con este juego de engaño, el PSOE trata de evitar que se hable de los problemas reales de los aragoneses, entre otros, el de la concesión de la amnistía a los golpistas catalanes, por la que se nos degrada a los ciudadanos aragoneses a ciudadanos de segunda categoría. O también la última cacicada de Sánchez, la de conceder el cupo catalán para mantenerse en el poder con el fin de hacernos aún más pobres. En cualquier caso, vamos a entrar a revisar la ocurrencia que nos traen hoy a trámite. En su extensa exposición sobre el interés del próximo eclipse solar total en 2026, se les ha olvidado mencionar, a nuestro entender, un par de aspectos importantes. Primero, que el 12 de agosto de ese año, Groenlandia e Islandia serán geográficamente, por latitud y altitud, los lugares de Europa con mejores puntos de observación de ese fenómeno excepcional y fascinante. Segundo, que desde luego también en Aragón y en concreto en la provincia de Teruel se podrá ser testigo de este acontecimiento astronómico, aunque aquí esta alineación se producirá próxima al anochecer, aproximadamente a las 8:30 de la tarde. Prácticamente ya no se va a ver el sol, por lo que las condiciones tal vez no serán las óptimas.
Siento decepcionarles, tranquilos. Con este motivo, el Partido Socialista solicita que el Gobierno de Aragón impulse un plan estratégico de nuevo de manera urgente para promocionar el astroturismo en Teruel a 2 años vista. Señor Peralta, le tengo bastante afecto, pero mire, a modo comparativo, hace casi 2 semanas se celebró el Gran Premio de Motociclismo de Aragón, al que asistieron unas 100.000 personas venidas de todo el mundo con una organización y logísticas magníficas, sin necesidad de planes estratégicos, mesas de las diferentes organizaciones y de todas las entidades. No ha sido necesario. Sin urgencias, para que en este caso la demanda, para este caso que demanda el Partido Socialista. Sin embargo, en Vox coincidimos con ustedes en una cosa, que efectivamente es necesario mejorar las infraestructuras en la provincia de Teruel y creemos que los que más pueden hacer para conseguirlo son ustedes desde el Partido Socialista, reclamando a su jefe Sánchez que deje de conceder favores a Cataluña y acelere las inversiones en ferrocarril y mejora en las carreteras de Aragón y en especial las de Teruel. Por contra, no es de extrañar que estén ansiosos en buscar nuevas formas para nuestra región, ya que al haber destrozado gran parte del paisaje de Aragón con sus demenciales políticas energéticas, con sus aerogeneradores gigantes de más de 200 metros de altura como el Maestrazgo, a partir de ahora el turismo solo podrá mirar hacia arriba, porque si mira horizontalmente se van a encontrar con una enorme depresión. Por otra parte, desde el Grupo Parlamentario Vox siempre hemos apoyado potenciar cualquier evento deportivo, cultural o científico que pueda ofrecer nuestra región como atracción turística mientras se trate de inversiones públicas razonables y éstas dispongan de métricas de control sin generar gasto superfluo. Muchas gracias. Gracias, señor Vidal. Se ha llegado a una transacción, señor Peralta. ¿La tienen todos los portavoces de los grupos? Sí, señora presidenta. En relación a las 3 enmiendas del Partido Popular, hemos aceptado 2 transaccionadas, el punto 1 y el punto 2. En relación a la mesa que pedíamos de trabajo, incluir al Gobierno de la Nación, y el punto 1 está matizado de manera que nosotros lo llamamos el evento como Festival Eclipse 2026, lo hemos dejado para que esto lo determine la propia mesa. Tienen el texto todos los grupos y la mesa. Gracias, señor Peralta. Comienza la votación. Finaliza la votación. 58 presentes, 59 emitidos con el voto telemático. Votos a favor 58, abstenciones 1. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Agrupación Parlamentaria Partido Aragonés, señor Izquierdo. Aragón Teruel existe, señor Moreno. Xunta Aragonesista, señor Palacín. Señor Vidal, Vox. Señor Peralta. Pues muchas gracias, presidenta. La verdad es que agradecer a todos los grupos, bueno, a unos más que a otros, a todos el apoyo. La verdad es que era sorprendente en este debate, que yo pensaba que no íbamos a tener ninguna discrepancia. La verdad es que simplemente decirle al señor Vidal, al Grupo Parlamentario de Vox, de que simplemente tienen que respetar al Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros podemos presentar las iniciativas que creamos convenientes. No creo que ustedes nos tengan que decir lo que podemos o no presentar. Básicamente, porque yo creo que tenemos la misma legitimidad que ustedes. La verdad es que nos resulta curioso también de que el Partido Socialista y Pedro Sánchez también tengan la culpa de que la luna tape el sol. Es que yo la verdad es que esto me ha sorprendido de una manera que no lo llego ni a comprender. Y también decirle a Teruel existe, y en este caso a Teruel existe a Vox, de que no se preocupen, que los aerogeneradores del Maestrazgo no van a tapar el sol, que no se preocupen, a no ser que se pongan justo debajo, pero si se ponen debajo, si se ponen de la sombra, hijos míos, ¿cómo si se ponen debajo? Dentro de su casa, es que no hay más. Es que ustedes hay que decirles que es que con estos temas son, no sé si ustedes han estado mucho en el medio rural, pero ¿se acuerdan cuando los machos llevan la cabezada y solo veían lo de delante? Pues ustedes con esto mismo solamente ven la sombra del molino, pero no ven la luz y la
la promoción que va a tener este territorio. Y al Partido Popular agradecerle las transacciones, simplemente matizarle que es verdad que lleva una enmienda pidiendo dinero al Gobierno de España, y yo simplemente apelar de que antes de pedir dinero tiene que haber un plan y sobre todo que ejecuten su presupuesto propio, que creo que lo llevan a menos del 20% la Consejería. Entonces no pidan tanto al Gobierno de España y gasten lo que tienen. Muchas gracias. Gracias, señor Peralta. Señor Gallard. Sí, gracias, presidenta. Ya le he dicho antes, bueno, lo primero, señor Peralta, es, por supuesto, agradecerle el que hayamos podido llegar a un texto conjunto y que haya salido a todos los grupos, darle las gracias porque haya salido por votación y por mayoría esta proposición no de ley. Ya le he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora, el Gobierno de Aragón lleva ya tiempo trabajando en este tema, y lo que pasa es que las cosas, cuando a 2 años vistas, tienen que hacer con discreción. Cuando llegue el momento, pues todo se hablará y todo se dirá y el Gobierno lo hará público. Pero le vuelvo a decir, el Gobierno de Aragón lleva tiempo ya trabajando con el tema del eclipse. Volviendo al tema político, yo creo que en política se puede ser elegante o se puede ser cutre, cada uno elige lo que quiere ser. Yo, por ejemplo, ¿cuál es mi vocación? Meterme con el PSOE, claro que sí. ¿Por qué es mi vocación? Porque es el partido mayoritariamente que es mi oposición y de mi grupo parlamentario. Pero las cosas se pueden decir con elegancia. Yo, por ejemplo, cuando vi que me dijeron, no, es que hay una PNL que ha presentado el Partido Socialista, ¿y quién? Ah, pues la presenta el señor Peralta. Yo pensé, o el señor Peralta es un kamikaze o el señor Peralta es un valiente. Yo he llegado a la conclusión de que usted es un valiente. ¿Por qué digo eso? Porque, hombre, después de las declaraciones de la ministra Pilar Alegría, diciendo lo que dijo de Teruel, yo creo que poco cariño le tiene a los turolenses. Y usted viene ahora y pone en sol mayor a la provincia de Teruel. Espero que esto no tenga repercusiones políticas en su persona, porque no se las merece, ¿vale? Y luego, no se lo merece. Y luego, por otro lado, decirles, a modo de acabar un poco la tarde, aunque queda todavía una proposición de ley un poco de humor, decirles que me han contado, espero que no sea verdad, que sea una inocentada, pero que quizás el Gobierno de Cataluña se esté planteando nombrar hijo predilecto al señor Fernando Sabés. Espero que sea una broma, pero que sepan que me ha llegado a los oídos. Muchas gracias. Gracias, señor Gallard. Continuamos con el último punto del orden del día, punto número 12, debate y votación de la proposición no de ley número 42924 sobre el fundamental papel de los ayuntamientos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra el señor Ortiz por tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a los alcaldes y concejales de la Iglesuela del Cid, de Cantavieja, Mirambel, Tronchón, Fortanete y Puerto Mingalvo, quienes nos acompañan en la tribuna de invitados. Señores diputados, el pensador francés Alexis de Tocqueville decía: es en el municipio donde reside la fuerza de los pueblos libres. Las instituciones municipales son a la libertad lo que las escuelas primarias a la ciencia. Ellas son las que la ponen al alcance del pueblo, les hacen gustar de su uso pacífico y lo habitúan de servirse de ella. Sin instituciones municipales, una nación puede darse un gobierno libre, pero carecerá del espíritu de la libertad. La ley reguladora del régimen local reconoce a los municipios como entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. La Constitución española, en su artículo 140, dice que los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. Sirva esta introducción genérica para explicar el papel decisivo de los ayuntamientos, de los alcaldes y concejales en el desarrollo de Aragón y de España. Los concejales son elegidos democráticamente por sus vecinos y toman las decisiones buscando el bien común. Durante las últimas fechas se está realizando una campaña de acoso y desprestigio contra las instituciones municipales y contra alcaldes y concejales elegidos democráticamente, a lo que hay que añadir informaciones con bulos, demagogia y difamación carente del mínimo sustento veraz. Estos alcaldes
como los de todo Aragón, buscan lo mejor para sus localidades, el desarrollo económico y social y la búsqueda por todos los medios posibles dentro de la legalidad vigente para mantener y hacer crecer la población y avanzar hacia un futuro mejor. Durante las últimas fechas se está buscando, mediante informaciones falsas en el Maestrazgo y en Gúdar-Jabalambre, poner en entredicho a alcaldes y concejales y a las instituciones elegidas democráticamente por los vecinos. Algo similar ocurre con las decisiones e informes de instituciones oficiales. Ante la preocupante situación, se hace necesario respetar los órganos democráticos y las decisiones de estas instituciones. Señores diputados, hablamos de un proyecto que lleva años de tramitación, no es algo improvisado. Y durante todo ese tiempo, los vecinos afectados han podido, elección tras elección, manifestar a sus alcaldes si, en su opinión, estaban equivocándose en su posición respecto al clúster Maestrazgo. Y lo que ha ocurrido es que estos alcaldes, al margen de sus siglas, han sido reelegidos por sus vecinos. Y digo al margen de sus siglas porque a ninguno de los aquí presentes se nos puede escapar, nadie puede obviar que los alcaldes de los municipios pequeños lo son por recibir la confianza de sus vecinos por sus cualidades y capacidades personales y no por ir bajo unas siglas u otras, algo que nos diferencia a los 67 diputados aquí presentes. Tomemos nota, sobre todo, tomen nota quienes ridiculizan a algunos alcaldes por los pocos votos que tienen. Respétenlos y los valoren también por el porcentaje de apoyo que les han dado sus vecinos. Señores diputados, estos alcaldes llevan años esperando que el Miteco dé luz verde a un proyecto que consideran crucial para el desarrollo de sus municipios y cuyos importantes ingresos en impuestos y tasas municipales permitirán financiar más y mejores servicios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Hablamos de instalaciones compatibles y complementarias con otros usos y actividades del territorio, como son la agricultura, la ganadería o el turismo. Y eso lo conocen bien los vecinos del Maestrazgo, que conviven desde hace más de 20 años con los parques eólicos ya instalados en los municipios limítrofes de la Comunidad Valenciana. Saben de su impacto visual, pues se divisan desde sus municipios, y saben también de su impacto económico positivo, porque generan economía y empleo de forma directa e indirecta. Y eso es lo que quieren estos alcaldes y respaldan la mayoría de los vecinos de sus municipios. Unos pueblos que cuentan con unos preciosos paisajes, y así seguirá siendo, pues la gran mayoría de las hectáreas que componen su entorno no se van a ver afectadas. Y allá donde haya afección será la misma que ya perciben, desde la Iglesuela y Cantavieja hacia Portel, Vilafranca y Castelfort, desde Tronchón hacia Olocau y la Tolodella, desde Luco de Bordón o Morella. Allí ya hay aerogeneradores y allí trabajan en las labores de mantenimiento directa o indirectamente más de 70 personas cualificadas y formadas, y muchas de ellas son vecinos de estos municipios aragoneses y junto a sus familias están ayudando a consolidar la formación a la población de forma continuada en el tiempo. Por esas razones, señores diputados, les pido su voto a favor de la proposición no de ley relativa al papel fundamental de los ayuntamientos que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Gracias, señor Ortiz. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón, para cuya defensa tiene la palabra el señor Cibiac por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, por supuesto que apoyamos el reconocimiento del papel fundamental de los ayuntamientos y su autonomía, que se establece en el artículo 140 de la Constitución y se desarrolla en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local. Ahora bien, esta autonomía, obviamente, no es una autonomía absoluta, está limitada, está supeditada a un marco jurídico más amplio que protege el interés general, el bien común que se decía antes, que decían los clásicos. Y me refiero especialmente a cuestiones que afectan al medio ambiente, al patrimonio cultural y otros bienes de valor superior. Y esto se manifiesta de forma clara en zonas de especial protección, como es el Maestrazgo, que forma parte del Geoparque de la UNESCO y está incluido en la Red Natura 2000. La autonomía local se concibe, por tanto, como relativa y está sujeta a los límites impuestos por la ley, particularmente cuando los bienes a proteger tienen un carácter
general, que son bienes que exceden incluso los límites del propio municipio. Además, bueno, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional refuerza repetidamente lo que acabo de decir, de que la autonomía local está supeditada al interés general. Hemos presentado una enmienda con 2 puntos. En el primer punto rechazamos cualquier presión a los ayuntamientos. Cualquier presión a los ayuntamientos. Especialmente rechazamos la presión de la cúpula de los partidos políticos y del lobby o de la mafia de las energías renovables, que es lo que hemos visto en la comisión de investigación. Rechazamos también que destruyan el futuro de comarcas enteras para llevarse la energía a regiones que están pactando con Pedro Sánchez privilegios y cupos que perjudican a Aragón, que perjudican especialmente a Aragón. O sea, es que encima ponemos molinos para que se lleve la electricidad a Cataluña, que se pongan los molinos en Salou o en la Barceloneta. Mire, esto de que hay campañas de acoso, desprestigio, desinformación, hombre, las campañas que Vox sufre desde su misma fundación. Por ejemplo, del señor Izquierdo. Del señor Izquierdo que lleva unas cuantas semanas que, oye, hasta que no nos dice fascista 2 veces no es persona, ¿eh? Lo dice en Twitter, lo dice aquí, que si comemos mierda, que si... Vamos, muy en su estilo, demostrando sus cualidades personales. Mire, a mí también me gustan las metáforas, pero se lo voy a decir directamente. Se lo ha preguntado el señor Nolasco. ¿Se han llevado pasta o no se han llevado pasta de Fernando Samper? ¿Se la ha llevado usted personalmente o el partido? Dígalo, porque tiene las cuentas que tuvo que abrir diligencias la Cámara de Cuentas y no ha aclarado nada de esas cuentas. Bien. Mire, lo que no tiene un pase es una conclusión. Señor Zibiak, su tiempo. Sí, pero es que no me permiten concluir, ¿eh? No, señor Zibiak, lo que no tiene un pase, que acabo esta idea, lo que no tiene un pase son las presiones que ustedes hicieron a sus alcaldes, tal y como está en el dictamen, oiga, que si quiere se lo leo, tal y como está en el dictamen de la comisión de investigación, que vino aquí un alcalde a decir que le presionaron, que le presionó Maite Pérez, y eso está recogido en el dictamen. Señor Zibiak. Muchas gracias, señorita. Eso no es verdad. Señor Zibiak, por el artículo 121.3, le invito a retirar del diario de sesiones las palabras que ha vertido sobre la persona del portavoz de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Señor Zibiak. A ver, únicamente he dicho las conclusiones del dictamen de la comisión. Nada más. No, señor Zibiak. Dígame, señora presidenta. Cuando usted ha aludido a las conclusiones del dictamen, estaba aludiendo o refiriéndose al Partido Socialista. Le estoy hablando de una intervención unos segundos anterior, cuando se ha referido personalmente al señor Izquierdo de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Simplemente le he reiterado una pregunta que le ha hecho el señor Nolasco y que todavía no ha contestado. No le he acusado de nada, solamente le he reiterado la pregunta. ¿Lo retira del diario de sesiones? Por consiguiente, no la retiro. Muchas gracias, señora presidenta. Que no. Señora Pérez. Sí, yo lo que pido por el artículo 121.1 por inexactitudes, que en esas conclusiones de ese dictamen no pone nada de lo que usted ha dicho. Y, por supuesto, lo que le pido es que rectifique. Oiga, y señorías de Vox, vuelvan al Gobierno. Vuelvan al Gobierno, por favor. Por favor, vuelvan al Gobierno, que nos van a aliviar con esos discursos tan ofensivos. Señor Zibiak, ¿quiere retirar del diario de sesiones la alusión a la que acaba de hacer referencia la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista? Retiro las palabras, exclusivamente estas 2 palabras. Maite Pérez. Que no dijo eso.
Sí, que retiro exclusivamente las palabras Maite Pérez y con la venia, y le pido con la venia de la presidenta a leer el párrafo del dictamen, en el que se dice claramente que el PSOE presionó a sus propios alcaldes para que favorecieran el despliegue de las energías renovables a través de videoconferencias. Señor Civia, gracias. Cierre de la discusión. Continuamos con el último punto del orden del día. No, perdón. No, ahora va los no enmendantes. Con la intervención de los grupos parlamentarios no enmendantes, comenzando por el señor Izquierdo, de la agrupación parlamentaria Partido Aragonés. Gracias, presidenta. Voy a tratar de contestarles en castellano a los señores de Vox. No, no, ¿les sirve? No a la primera y no a la segunda. Si quieren se lo escribo, que a lo mejor no lo han escuchado bien. Repito, no, no, N-O, N-O. Yo creo que así sí, ¿eh? Vale, seguimos. Vamos a hablar de los alcaldes, que es importante. De eso que ustedes no saben lo que es, porque ninguno de ustedes ha sido alcalde nunca de ningún sitio, ni lo serán, jamás. Ustedes no serán nunca alcaldes de ningún sitio. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque la gente les tiene miedo. Yo no, se lo aclaro. Sigan, porque a mí no me dan ustedes ningún miedo, ninguno, ni ustedes, ni nadie que les rodea. Amenacen, insulten, sigan, que no pasa nada. Que no me dan miedo. Ni de día, señor Nolasco, ni de noche. Me da usted miedo. Téngalo claro. Ni de día, ni de noche. Téngalo usted claro. Que yo por la noche no me mareo, veo igual de lejos que de cerca, o sea que no se preocupe, que no le tengo miedo. Venga usted a insultar y a criticar cuando quiera y donde quiera, usted y sus amigos, que normalmente, esto yo ya lo viví cuando era estudiante, solo son más cobardes. Si van 4 o 5, son un poco más valientes. Pero ¿sabe lo que pasa? Que a mí la gente como usted no me da miedo. Sigan insultando, sigan difamando y sigan hablando de Forestalia, que es una empresa aragonesa. Sí, sí, sí. Ah, como el señor Guitarte, que vivía en Valencia pero era aragonés, pero lo hemos aceptado. Y el señor Guitarte es diputado en Aragón. Por lo tanto, sí o no, Tomás, al final aragonés. Pues ya está, no pasa nada. Pero fíjese, el señor Federico Jiménez Los Santos es aragonés, ¿sí o no? ¿Y su empresa? ¿Seguro? Pero tiene una torre puesta ahí en Calamocha, entonces... Ah, no, no es aragonés. ¿Pero a este hay que hacerle caso o no? No lo sé. No lo sé si hay que hacerle caso. ¿Es del PP seguro? Ah, no lo sé, yo no lo sé. Ah, le pagan en Madrid. Es que tiene usted mucha información de los pagos y los cobros, les veo interesado. ¿No será esto un alegato a ver si alguien les llama? ¿No será esto un alegato, señor Nolasco, a ver si alguien les llama? Que ustedes se creen que aquí todo el mundo está pillando y dicen, a ver si pillamos nosotros, porque le veo a usted muy interesado, ¿eh? Claro, ahora hay más gastos, hay más costes, el gasoil, ir y volver, madrugar por la mañana. Las cosas son complicadas, señor Nolasco, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Pues imagínese los que venimos del Teruel profundo, de los pueblos. Imagínese lo que nos cuesta ir y volver. Pues nos cuesta 45 minutos más que a usted, pero no se preocupe. ¿Se acuerda que un día fuimos juntos? ¿Se acuerda que un día fuimos juntos? Pues ve, pues eso hay que practicarlo, hay que ir y volver y ya se acostumbrará, no se preocupe, de verdad, que al final no pasa nada. Defiendo a los alcaldes por el mero, no me pidió usted el pago, pero no tengo problema, ¿eh? Si usted lo necesita, que si te tiene que alquilar a piso, supongo que le hará falta. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Los alcaldes nos defendemos a nosotros mismos, seamos del partido que seamos. La gente que somos de pueblo lo entendemos muy bien. Seguro que los que están ahí arriba, que aún siguen, después del espectáculo algunos se han ido, pero los alcaldes se han quedado. Qué cosa más curiosa. Y además hay uno del PSOE, otro del PSOE, uno del PP y uno del PAR. Y se llevan bien. ¿Sabe con quién no se lleva bien nadie? Con el de Teruel. ¿Y por qué será? ¿Y por qué será? ¿Y por qué será que todos los alcaldes están enfrente de uno? ¿Y por qué será? No lo sabemos. Desde luego los alcaldes tenéis mi apoyo porque soy uno de vosotros y desde luego no permitáis que nadie os amenace y mucho menos que os amenacen 4 que solo son valientes si van en grupo, que si van solos son muy cobardes. Gracias, señor Izquierdo. Pero no existe. Por el 121.3 también yo quiero aludir al señor Izquierdo. Señor Izquierdo, si me escucha. Señor Izquierdo.
Por el 121.3, yo también, de la misma manera que le doy la palabra a otra persona para que se disculpe en su lugar, por el 121.3 y en genérico, le digo que sus palabras en la intervención que acaba de hacer afectan al decoro de varios grupos parlamentarios, de varias personas, y que simplemente le ruego que para la próxima vez que tengamos un poco más de categoría parlamentaria. Señora presidenta, si me permite, me gustaría que con exactitud diga en que he faltado yo a algún grupo parlamentario. Se lo agradecería porque a lo mejor no me he dado cuenta. Señor Izquierdo, está en el diario de sesiones. No se puede estar aquí al nivel de guardería hablando de que si madrugo, de que si gasto gasoil, de que si vengo voy, desayuno o duermo. Ya está. Siguiente intervención, Grupo Parlamentario Aragón-Teruel. ¿Existe? Señor Moreno, su turno. Gracias, presidenta. Me alegro mucho, señor Ortiz, que traiga esta proposición no de ley. Me alegro primero como alcalde, porque si hablamos de bulos y malentendidos, maledicencias, yo mismo, en primera persona, como muchos de los alcaldes que hay aquí y de sus señorías, han tenido que sufrir. Así que gracias por poner el debate encima de la mesa, porque presentan ustedes una proposición no de ley encubierta. Dicen una cosa cuando quieren decir otra. Señor Ortiz, de manera elegante menciona usted datos falsos que se dan, mentiras que se vierten sobre alcaldes y concejales y un desprestigio que se genera sobre los ayuntamientos. Pero no he visto en el texto una explicación de qué bulos son esos y de cuáles son los datos verídicos. Igual que los alcaldes de Viento Alto en la rueda de prensa que han dado esta mañana, que han convocado ustedes, he salido decepcionado. Les voy a leer las palabras literales del portavoz, del alcalde de la Iglesuela, que ha dado hoy en las Cortes. Los alcaldes que aquí estamos nos han llamado de todo, y lo que más me duele es que han sido compañeros políticos, descalificaciones, mentiras y amenazas. Ya está bien, no voy a citar a ningún grupo político, creo que todos saben quién es. ¿No? Hablan ustedes de amenazas por parte de un grupo político que es Teruel Existe. Supongo que estas supuestas amenazas las podrán probar. Es muy duro venir a las Cortes a hacer una rueda de prensa, es muy serio acusar a alguien de amenazas sin que las haya y sin tener pruebas. Es incluso punible. Mire, yo creo, señores y señoras del Partido Socialista, que el tema se les ha ido de las manos. Lo primero es solidarizarme con ustedes, lo he dicho al principio, porque parece que ustedes confunden crítica con desprestigio. Miren, los alcaldes somos representantes de la ciudadanía, claro que sí, faltaría más, pero no somos los únicos legitimados para hablar en nombre de la ciudadanía, porque la propia ciudadanía lo puede hacer, según el artículo 23 de la Constitución, porque parece que ustedes tratan de decir que solo los representantes políticos tenemos legitimidad para opinar sobre el devenir de nuestros pueblos, o solo quien gana las elecciones. Esto es un terreno muy peligroso. Mire, alcalde, les entiendo a ustedes, a los del Viento Alto, cuando afirman que están desesperados por tener financiación y con ello los servicios públicos que todos anhelamos. Pero no por ello creo que debamos hipotecar nuestro territorio a favor de un fondo de inversión. Termino ya, señora presidenta. Creo que tenemos que exigir respuestas a los gobiernos que sistemáticamente han olvidado nuestro territorio. Estos gobiernos durante 44 años, que son el Gobierno de España y el Gobierno de Aragón. No hace falta desforestar 1000 hectáreas para tener transporte público o un consultorio equipado. La Administración debería proporcionarlas, si hasta ahora no se lo han hecho. Se equivocan de enemigo cuando nos señalan a nosotros, porque compartimos la lucha por los servicios públicos, para todos en igualdad. Igualdad es la palabra. Miren, ahí están en la tribuna
han estado con plataformas y lo que quiero decirles es que nos podemos reunir ahora mismo. Si ustedes quieren, nos reunimos y hablamos, porque ser pocos no resta derechos. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Grupo Parlamentario Chunta Aragonesista, señor Palacín, su turno. Gracias, presidenta. Debatimos una iniciativa sobre el papel fundamental de los ayuntamientos, pero yo creo que tenemos que hacer una reflexión de todo lo que está pasando esta tarde, porque desde luego se está perdiendo el respeto, se está degradando estas Cortes y no podemos desprestigiar esta institución con tanta historia. Yo creo que tenemos que hacer esa reflexión y medir lo que estamos diciendo. Desde luego, creo que no tendríamos que llegar a debatir un día como hoy de este tema, del respeto de la autonomía municipal, del respeto a los alcaldes y concejales, porque estamos hablando de democracia, estamos hablando de respeto a las personas que usan su tiempo para trabajar por sus pueblos, para trabajar por sus vecinos y vecinas, y eso desde luego tiene todo el respeto, desde luego, del Chunta Aragonesista. Creemos que hay que respetar a los alcaldes cuando apoyan un proyecto. Como lo he dicho antes en mi explicación de voto, hay que apoyarlos, hay que respetarlos sobre todo por su decisión, creen que hacen lo mejor para su pueblo. También me gustaría, y lo he dicho anteriormente en la explicación de voto, que también se respetara a los alcaldes cuando están en contra de algunos proyectos. En estas Cortes hemos visto como alcaldes de pueblos muy pequeños no se les ha respetado por estar en contra de algunos proyectos. Puedo hablar del alcalde de Artieda, del alcalde de Viscarrués o la alcaldesa de Viscarrués. Y también me gustaría que se les respetara cuando están en contra de estos proyectos, si realmente creemos que hay que respetar ese papel fundamental de los ayuntamientos. Si no, estaremos haciendo un paripé y estaremos mintiendo a los ciudadanos y ciudadanas. Por eso, y como decía, vamos a votar a favor de esta iniciativa y, desde luego, todo el respeto hacia los alcaldes, hacia los concejales y concejalas que trabajan día a día por sus pueblos y por sus ciudades. Muchas gracias. Gracias, señor Palacín. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gracia Suso. Muy bien, gracias, presidenta. Señorías, el Partido Socialista ha presentado esta iniciativa, ¿no?, para su debate y votación, una iniciativa con la que pretenden mostrar respaldo a la autonomía municipal y también expresar ese apoyo al trabajo que realizan todos los alcaldes y concejales, especialmente aquellos de las zonas rurales, y además rechazan cualquier tipo de legitimación hacia los ayuntamientos. Y desde el Partido Popular, señorías del PSOE, nos preguntamos si es necesario traer esta iniciativa. ¿Quién va a estar en contra de estas cuestiones en estas Cortes? Yo creo que hay diputados, señorías, que están ocupando actualmente puestos como de alcaldes, de concejales. Hay diputados como el señor Urquizo, como yo, que hemos sido alcaldes y que estamos en estas Cortes en épocas anteriores, y desde luego es lógico que se apoye. Pero este no es el motivo principal por el que vamos a apoyar su iniciativa, porque lo que piden es algo de sentido común, ¿no? Al final, respaldar esa autonomía municipal, así como el trabajo de nuestros alcaldes, tiene que ser algo habitual, porque el respeto a los municipios, el respeto a sus representantes públicos debe de estar dentro de unos valores éticos y morales dentro de una sociedad moderna, ¿no? Y claro, el PSOE justifica la presentación de esta iniciativa como consecuencia de supuestas, porque no está demostrado entonces, jurídicamente, supuestas campañas de acoso y desprestigio a alcaldes y concejales del Maestrazgo con bulos o informaciones falsas. Y miren, desde el Partido Popular entendemos que a los alcaldes y concejales de las zonas rurales hay que defenderlos y hay que apoyarlos siempre. Nosotros somos un partido municipalista y está en nuestros genes apoyar a los ayuntamientos, siempre, gobierne quien gobierne. Y porque esos alcaldes y concejales además han sido elegidos libremente por los ciudadanos. Pero ustedes, señorías del PSOE, no han apoyado siempre a los alcaldes de las zonas rurales. Yo no sé si
lo hacen cuando les interesa o a partir de ahora lo van a hacer siempre. Y me voy a explicar. Miren, ustedes tienen, por ejemplo, un presidente del Gobierno que, para insultar a los alcaldes de pueblo, le dice al jefe de la oposición que en su partido no valdría ni para alcalde de pueblo. Yo no sé si hay una mayor deslegitimación hacia los alcaldes que un presidente del Gobierno realice una afirmación de esas características. Y claro, nosotros nos preguntamos si pretendía humillar al líder de la oposición, pero yo creo que a este presidente le falta lo más básico de la política, los valores, los principios y el compromiso de los alcaldes y concejales de nuestros pueblos. Miren, yo he tenido como alcalde en mi sede, a mí me han puesto 5 ataúdes. Y no nos opusimos nosotros. 5 ataúdes por 6, éramos 6 concejales. Tenía un concejal que medía 2 metros y ese ataúd era más alto. Y claro, y todo eso por intentar hacer un hospital público en Alcañiz. Porque iba a ser público, porque además aprobé el acta de cesión de los terrenos con la condición de que el hospital fuera público. Alcaldes nuestros en las cuencas mineras lo han pasado bastante mal durante muchos años y no he visto este tipo de iniciativas. Y por eso digo que desde el Partido Popular siempre vamos a defender a los alcaldes y concejales, no en función de nuestra conveniencia o en función de nuestros intereses políticos. Por todo eso, señorías, aprobaremos sin ninguna duda su iniciativa parlamentaria. Gracias. Gracias, señor. Gracias, Suso. Señor Ortiz, para fijar su posición con respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vox. No aceptamos la enmienda, señora presidenta. Gracias, señor Ortiz. Se vota la iniciativa en los mismos términos en que fue presentada. Comienza la votación. Finaliza la votación. Presentes 57, emitidos 57 con el voto telemático. Votos a favor 48, en contra 6, abstenciones 3. Sale adelante la iniciativa. Explicación de voto. Señor Izquierdo. Señor Moreno. Señor Palacín. Señor Cibiac. Sí, con la venia, señora presidenta, hemos votado que no, tal y como he explicado desde la tribuna, porque entendíamos que la PNL debía de incluir la presión que han recibido los alcaldes, y ahora sí que lo voy a citar textualmente, por parte de la cúpula de los partidos políticos, porque dentro del dictamen se puede encontrar la siguiente cita. Se comprueba la existencia de fuertes presiones por parte de las empresas promotoras de renovables a varios alcaldes y vecinos de estos ayuntamientos con la finalidad de evitar cualquier oposición al despliegue de las instalaciones de renovables en sus términos municipales. Continúo con la cita. Se han dado evidencias de que el Partido Socialista Aragonés presionó a sus propios alcaldes para que favorecieran el despliegue de las energías renovables a través de videoconferencias, pese a que pudieran existir reticencias a las mismas, y todo ello sin realizar un análisis de las características medioambientales o socioeconómicas del entorno de los municipios. Bien es cierto que el dictamen no nombra a Maite Pérez, si bien el alcalde de La Zoma, tal y como se puede comprobar en el diario, en la transcripción de su intervención, sí que la nombró y no aparece en las conclusiones debido a una exigencia del PP para que la retiráramos dentro de los pactos que tienen sus señorías del bipartidismo, que una mano tapa la otra. Muchas gracias, señorías. Señor Ortiz, explicación de voto. Gracias, presidenta. Pues por un lado, lamentar, señor Moreno, que ustedes esta mañana no se hayan reunido con los alcaldes que les habían pedido la reunión, y al igual que ha hecho Chunta o el Grupo Vox,
y hayan querido emplazarse para después de este pleno. Yo creo que el diálogo es positivo y, desde luego, ustedes hubieran intercambiado opiniones, seguramente no se hubieran convencido los unos a los otros, pero creo que era mucho mejor que dejarlo para el final. Señor Cibiac, era difícil votar en contra de esta proposición no de ley, pero ahí está Vox para demostrar que, por muy difícil que sea, hay cosas que suceden en este Parlamento desde que ustedes están aquí presentes. Y mire, no solo hablábamos de autonomía local, hablábamos de legalidad. Y estos proyectos, al igual que Vox, podrán gustar más o podrán gustar menos, pero están dentro de la legalidad. Gracias, presidenta. Gracias, señor Ortiz. Señor García Suso, explicación de voto. Y únicamente como exalcalde, como representante en estas Cortes de Aragón, no me cabe en la cabeza que haya una sola agrupación parlamentaria, una sola persona que no apoye a los alcaldes o no les defienda en determinadas situaciones que, por desgracia, pues tienen que sufrir en muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, difícil solución tiene este problema si no hay un consenso entre todos los representantes públicos de todos los partidos, y eso me preocupa bastante. Y, señorías del PSOE, aquí estamos para apoyar, en este caso, a muchos alcaldes suyos, a alguno nuestro, y espero que este consenso no se pierda y en otras ocasiones, como ya nuestros alcaldes han sufrido también este tipo de situaciones, ustedes también nos apoyen y no nos dejen de lado, porque si no el problema va a ser mucho más grave. Gracias, señor García Suso. Se suspende la sesión. Reanudamos mañana a las 9:30.